Es el último programa de la temporada, pero hoy os traemos un montón de información. Vamos a hablar de cómo baja la inflación del 9 al 8, cómo sube el empleo, cómo el petróleo no nos da un respiro y cómo tenemos un auténtico y espectacular rally en las bolsas. ¿Habrá pasado ya lo peor? No lo sabemos. ¿Estamos ante una nueva era de prosperidad entre Europa y USA o seguirán las divergencias? Vamos a hablar de todo esto y seguro que de alguna coseta más. Empezamos. Tenemos hoy invitado de auténtico espectáculo, de auténtico lujo y bueno, no podemos estar más henchidos de orgullo y de alegría con esto. Albert Millán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Albert. Con esta presentación ya, ahora no puede salir ya nada mal. Pero bueno, deja que te presente. Albert Millán tiene pasado en banca, tiene pasado de Power Executive, con trajes de estos buenos, ¿sabes? De estos que dices, joder, qué buena planta. Pero lo que él ha venido a hablarnos hoy es un apasionado de la macro y de la energía, así que olvidaos de su pasado porque hoy trae un presente energético y energizante. Albert, la clave no son los trajes, son los relojes en los banqueros. Me dice mi novia que me compre un reloj, que es muy sexy, y yo digo no. Sí. ¿Qué opinas, Capi? Yo tengo un buen reloj desde hace años, además, y con eso tiras. Luego tengo otros más normales, pero el reloj es clave. O sea, es la joya por excelencia de un hombre, piénsalo así. Yo con un Casio de 25 euros voy bien, Capi, para Wall Street, para la City, ¿o no? Tú vas bien con un Casio de 25 euros para ser ciprés. Pregunta, si se es fucker sin reloj, ¿se quiere decir que se es muy fucker o cómo es esto? Si se es, bueno, yo no quiero ni alimentar expectativas, iba a decir falsas expectativas, ni quiero tal, entonces no podemos tengo ni seguir. Pruebas, ni tampoco dudas. Tampoco dudas. Buena tarde, Albert, buena tarde. Buena tarde. Para los directos, ¿qué reloj te pones tú, Capi? Ahora mismo estoy hasta sin camiseta, o sea, que no se ponga la gente... Los dos desnudos, seguro. Que no se ponga la gente nerviosa, pero hace un calor en Londres. O sea, esto es bastante salvaje. O sea, esto ya es África, ¿eh? Es alarmante. O sea, uno con lo que asocia a Inglaterra es el color verde. Y me di un paseo, tengo visita familiar. Está todo amarillo. En la ciudad, me di un paseo ayer, les llevé de parques. Estuvimos en Hyde Park. ¡Amarillo! Pero es que amarillo es paja, o sea, pasas por encima y se va el césped, o sea, es bastante brutal porque... Galicia aún resiste bastante, pero está empezando a palidecer, ¿eh? Hay que decir que está bastante amarilla ya. Sí, dan lluvia mañana, Wayne, así que venga, vamos adelante que hay esperanza, ¿eh? Bueno, última actualidad de la temporada. Vamos a irnos durante un par de semanas, no os preocupéis que hay contenido grabado, volveremos. Recordad que hemos cerrado el club, o sea, ya no hay sitio. Somos muchos. Está el microbús, como lo llama el Capi, está apretado. Pero nosotros os conminamos a esperar a cuando volvamos a abrir plazas. Vamos a colocar un formulario en la web para que la gente se pueda apuntar a la lista de espera. Pero eso, somos muchos. Así que... La semana que viene o la próxima hay un nuevo formato de programa que vamos a probar con José, ¿eh? Sí, cuidado. No solo eso, sino que a la vuelta de las vacas, no os preocupéis que ya hemos dicho que hay contenido para que la gente no se aburra. Vamos a traer ciertas novedades, o sea, remozar un poco el aspecto de todo esto, dejarlo bonito y niquelado. Pero... Cómo somos en Momentum, que usamos las vacaciones para hacer más trabajo en el background, vamos a hacer vídeos aparte para que la gente, ¿sabes? Tenga su metadona buena, ¿sabes? O sea, la gente puede estar tranquila en ese sentido. Pero y vienen, bueno, luego en el inciso hablamos. Hablando de cosas muy grandes, ¿eh? Hablando de incisos, Albert, por favor, sé consciente que como invitado aquí te conminamos a que cuando Ciprés está haciendo su actualidad des tu opinión en cada uno de los temas que quieras. Es plan de meter el dedo en el ojo cada 2 minutos, pero por favor.
Participa, no te quedes ahí. Vale, el Cavi me ha dicho que le vaya interrumpiendo todo lo que pueda, así que un poco mensajes contradictorios, pero vamos. Es la idea. Venga, Ciprés, cuando quieras, pongo tu pantalla, ¿vale? Pum, Bueno, ahí. familia. Sobrecomprados. En inglés, overbought. 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 Si usa esa palabra, a mí me suena muy rara. Overbought. A mí, Sí que a mí se usa, sí que es se una de usa. esas compuestas inglesas, no sé. Es fea, No pero sé. no me parece mala. Overbought. Confío en el inglés de Ciprés, por otro lado. Sí, Me vale. puedes Com- confiar. Confiantes. Mira. Believers. A ver, el gráfico lo dice todo, ¿eh? Overbought clarísimo. A ver, muy importante lo que pasa esta semana. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a mi entender, y también en el entender de otra gente que sabe bastante más que yo, esto cambia bastante la dinámica que llevaba el mercado. O sea, por decirlo de alguna manera, esta última tirón para arriba que ha dado el mercado hace muy difícil que veamos un desplome inminente. O sea, imaginaos, veis el ratón, ¿verdad? Sí. Imaginaos que se hubiese girado el mercado en este punto o en este, con fuerza. Entraríamos en una dinámica en la que fácilmente pues, podría haberse caído al vacío, porque estaría acelerando. Si os fijáis, estaría acelerando. Esto que es un, hey, cuidado, no nos pasemos de listos. Entonces, ¿pasamos ya a una dinámica alcista confirmada y sacaron los problemas y el dolor? No. Pero sí que esto hace que sea mucho menos probable desde un ámbito técnico, ¿vale? Entendemos que si mañana China declara la guerra a Estados Unidos, a la mierda el gráfico y a la mierda todo, ¿vale? Porque eso ya son cosas que trascienden. Pero en una dinámica normal de mercado, ahora podemos entrar en una fase que aunque tenga volatilidad, que la seguirá teniendo porque la economía no está bien, porque hay mucha convulsión, hay muy poca liquidez en el mercado, aunque siga habiendo volatilidad, pues las caídas al vacío inminentes quedan de momento aparcadas. No sería un escenario muy probable, ¿vale? Yo lo que contemplo es muy difícil que no veamos algún tipo de corrección esta semana o la siguiente, porque veamos un rally del 20 y pico %. A ver, puede ser. Se han visto a veces rallies del 40% en un mercado bajista. Muy rápido. Puede ser, pero es raro. Y no olvidemos que estamos en los tiempos modernos, si algo hay, es que hay más volatilidad que nunca. Exacto. Puedes subir de más para luego bajarte de más y aquí no pasa nada, ¿eh? Gran comentario, Cabe, porque casi seguro que se me pasa y es una cosa que quería comentar. No, pero... Esto que ha hecho el índice, espera, Wayne, esto que ha hecho el índice desde aquí hasta aquí, si lo hace en un año, estaríamos bien. Sí. Muy bien. ¿Y lo dicen que en un mes? Sí, si llega. Sí, yo creo que un mes. Un mes, por ahí ha andado, por ahí ha ido la cosa. Entonces, digo, hiciste tú un programa, Ciprés, en el que estabas hablando de cómo se formaban los precios en el mercado y explicaste el porcentaje del precio que influían los robotitos. Recordemos que cada vez hay más robotitos que nunca. Los cambios de precio, los vaivenes van a ser más violentos. Y no te digo ya eso, si el mercado... Eso es una parte indudable, pero yo querría preguntarle también, aprovechando que tenemos aquí a Albert, a mí me da una sensación que también el tema de los cambios en el sentimiento del mercado, que normalmente, claro, son cambios que se suelen dar en mercados más normales en meses o incluso a veces años, el cambio, ¿sabes? De la retórica y la dinámica de venir de una dinámica donde se considera bajista y demás o a un alcista donde esto va a subir y tal. Y es que aquí el cambio del sentimiento del mercado a veces es en semanas. Es decir, si tú ves la gráfica y te vas a esa parte, toda esa parte de abajo, Ciprés, sí, o sea, ahí ya pensábamos que era el fin del mundo, que esto ya va a caer, que esto va a ser peor que el COVID, que vamos a tener súper recesión, tal. O sea, era el fin del mundo y era el mensaje que había. Y de repente en el último mes es la sensación de esto ya va para arriba, la inflación no es para tanto, la recesión no es para tanto y demás. Entonces, son unos cambios de sentimiento que yo nunca había visto girarse tan rápido, ¿sabes? Entonces, de repente cuando sí es verdad que el mercado va para abajo otra vez, volveremos a ver lo mismo, ¿sabes? Pasaremos de que nos decían que la recesión no era importante, que la inflación era baja pero se podía controlar, que no había que subir tantos tipos, al todo mal, ¿sabes?
hay mucha inflación, hay que subir tipos, esto va a meter más recesión, pero no sirve, hay que subir más tipos, más inflación y demás, ¿sabes? Entonces, no sé qué piensas tú al respecto. Sí, y también he estado leyendo últimamente algunos artículos porque, bueno, ya sabéis también que uno de los drivers, junto con los robotitos, como decía Araway, que más influye en el corto plazo también es lo que hagan los grandes fondos y la liquidez. Y varias gente llamando aviso de que, si sabéis, los macro hedge funds, digamos, muchos tienen una política de retirada de fondos que no es inmediata, que tienes que avisar con 45 días de antelación para cierre de trimestre, que eso sería mañana. Entonces, mucha gente esperaba un rebote, cuando ves que ha rebotado un poco, le das al botón de salirte y eso empieza mañana el periodo. Entonces, se puede juntar, como dices, Capi, si hay un pequeño cambio de sentimiento con redención de fondos y por lo tanto, quitar liquidez. Sí. Pero, es que, y esto, ojo que el tema del, y con esto cierro, perdona, Ciprés, pero el no, tema no, del tranquilo, sentimiento tranquilo. de mercado se ve muchísimo con las chalupas. O sea, cuando... Las chalupas Sí, es verdad, es verdad. chalupa en una semana. No, Es es que las verdad. chalupas, tú coges una TGH o un Tritón, que son contratos a 10 años. O sea, es un cash flow blindado. Es más un banco, se parece más a un banco Tritón que a una chalupa, ¿sabes? El tema es, cuando TGH, por ejemplo, estaba a 40, bien, esta empresa está bien, es un PER 7, pero claro, obviamente tienes que pagar un PER 7, un PER 8, un PER 9 por una empresa con cash flows a 10 años, el capital allocation es muy bueno y tal. De repente la mandan de 40 a, no sé si llegó a bajar a 20 o 20 y poco y tal, y es en plan, son chalupas. Son chalupas, esto se hunde, esto hay vías de agua por todos los lados y tal. Y entonces era un poco en plan, o sea, entre los 40 y los 20, 20 y pico no cambió nada. Es la misma empresa con los mismos contratos a 10 años, ¿sabes? Claro. Sabes que el capital allocation es bueno. O sea, tú fíjate, tú de Triton o de TGH, tú ya sabes lo que van a ganar en Q3. No hay que hacer nada, o sea, solo hay que ver cuando presenten los resultados y mirar una cosa. ¿Cuánto recompraron? X, vale, vamos muy bien. ¿Subieron el dividendo? Sí, no, vale, pues ya está, ¿sabes? Entonces, esos cambios en sentimientos de mercado es bastante brutal. Un GSL, primero iban a renovar por 2 duros, poco más que iban a regalar los barcos, y luego esos barcos, ¿sabes? Vamos, que pueden ser el Google del mar, ¿sabes? Esto que describes, Capi, es muy normal en los mercados bajistas. He compartido en la revistica, en la parte de macro, en la parte de análisis técnico, he compartido un gráfico que puso Michael Burry en su Twitter, en el cual se ve cómo en el mercado bajista de 2000-2002 hubo 7 rallies en los cuales la bolsa subió más de un 20%. Uno de ellos llegó a subir un 41%. O sea, imagínate un rally desde esta zona de mínimos de aquí, de 3.700, subir un 40%, pero hablamos de eso en un mes o dos. Y luego para volver a caer y así durante 2 años. Los mercados bajistas son así, son muy neuróticos, es lo contrario de las épocas alcistas, que son muy tranquilas y muy aburridas. Sí. Tenemos que entender que estábamos en una zona de resistencia, es una zona donde se podía dar la vuelta al mercado, y primero tuvimos la buena noticia de que China no derribó el avión de Pelosi. Después, oye, Wayne, tú te ríes, pero al mercado le sentó bien. Pero quiero decir, es que eso no es una buena noticia, eso es el Jesucito agárrate. Ya, pero... Me refiero que es el estándar. Esperamos que China no hunda el avión de Pelosi. Tío. Los chinos amenazaron con derribar el avión. Bueno, con los chinos que les han hecho un poco pipí en la cara, ¿eh? Sí. Entonces China se rajó. Y ahora después han hecho sus tiros ahí, sus cosas, pero se rajó. Buena noticia, para arriba. Después el viernes salió un dato del paro, del desempleo de Estados Unidos mucho mejor de lo esperado, que dejó a todo el mundo con el culo partido. Venga, para arriba. Y después el miércoles ha salido un dato de inflación que ha bajado mucho más de lo esperado. Bueno, tampoco. Se esperaba un 8,7 y ha caído al 8,5, ¿vale? Desde el 9,1. Bueno, pues claro, se han juntado todas estas noticias y muchísima gente con posiciones cortas que se han ido asfixiando, se han ido acojonando, han ido cerrando posiciones y en buena parte han catalizado también estas subidas. Entonces, ahora, en cuanto entremos en una nueva tónica de mercado o salga alguna noticia mala y tal, veremos cómo reacciona. Lo que os quería decir, en lugar de una caída brutal, que podía haber sido lo que nos esperaba si se hubiese girado aquí antes, ahora yo me muevo más en un escenario en el que se esté el mercado, digamos que
el 3.600, 3.700 podría ser el mínimo de este año, ¿vale? McElligott ha dicho que este ha sido el mínimo de este año, el que 3.660 creo que fue, que él no espera, y me parece muy razonable, ¿vale? Pero, cuando dice este año, ¿entiende que ese es el mínimo a secas o que el año que viene vamos a hacer mínimos por debajo? Que no se sabe. Entiendo que ya hacer una predicción hasta 2023, yo entiendo que se refiere a que este año hemos visto el mínimo. Yo es lo que entiendo. ¿Pero que ya lo hemos visto o que vamos a volver y tocar ahí otra vez? Él dice que ya lo hemos visto, que no vamos a volver, que no va a llegar aquí otra vez, Ya. que es el mínimo ya. Bien. ¿Vale? Entonces, claro, ostras, la noticia del miércoles, mira que bien le sentó a JP Morgan y a toda la banca. No sé si lo veis, me he olvidado de subrayarlo, pero en estos 3 días ha pegado un subidón. ¿Por qué? Porque los bancos, a pesar de la subida de tipos, estaban muy castigados por culpa de que se preveía una caída de la economía muy fuerte, lo cual significa quiebras, lo cual significa problemas para la banca. Pero claro, si tenemos un dato del paro que es mejor de lo esperado y después la inflación baja más rápido de lo esperado, lo cual debería permitirle a la Fed no tener que subir tanto los tipos de interés, lo cual reduciría el riesgo de bancarrotas, pues ostras, entonces los bancos están en un escenario cojonudo, porque tienen tipos de interés más altos, pero un nivel de morosidad contenido. Entonces, esto es lo mejor que les puede pasar. Inflación para los bancos es bien. Sí. Recesión para los bancos es muy mal. Claro, entonces si es una recesión suave o ni recesión, porque aún no está declarada oficialmente, si es una recesión suave y hay tipos de interés altos, pues bueno, eso les vendría muy bien y se lo han tomado muy bien. Entonces, vamos a saltar. Eso, es posible, si no hay unas noticias en breve que nos hagan pensar en una economía más dañada de lo que se prevé, que la banca siga tirando para arriba, porque sinceramente la subida de tipos de interés les beneficia bastante. Entonces, como no viene Raúl hoy, he dicho, voy a traer los mercados oscuros, ¿sabes? Vale. Así estará en la playa cagándose en todo porque se pierde los mercados oscuros. O sea, soy así, mala persona en el fondo. No los has traído durante un mes y los traes Claro, A ver si va a entrar de urgencia aquí para decir algo. Ya me gustaría. No, déjale que debe estar en la playa o algo así. A ver, el nivel de compras está descendiendo sin entrar aún en una zona, digamos, de ventas, ¿vale? Ahora estamos en neutralidad, yo lo entiendo como un punto de neutralidad donde ni para ti ni para mí, a nivel de compras y ventas en mercado oscuro. A nivel de gamma equivalente, de la exposición a la gamma, pues está aumentando, lo cual significa que la volatilidad poco a poco se está reduciendo. ¿Qué dices? ¿Se está reduciendo con esa subida? Pues sí, porque aunque se mueva mucho cuando son subidas, se considera que la volatilidad va bajando. Bueno, es así, lo ven así los grandes fondos y demás. Entonces, esto se está tranquilizando y esto, como sabéis, si esto sube, permite a los creadores de mercado reducir sus coberturas, que eso tenemos que sumar a toda la gente que estaba en posición corta y se acojona o le hacen una margin call. Y todo eso pues ha beneficiado al mercado en estas últimas subidas. A mí me sigue desconcertando esto. Toda esta zona de aquí, todas estas compras tan bestias deberían, si el sistema está funcionando bien, indicar una acumulación muy grande a la búsqueda de subidas, digamos, que esto se fuese por encima de 5.000, ¿vale? Por el SIP es una acumulación tan grande que sería en plan, bueno, vamos a comprar a muerte porque esto se va a la estratosfera, ¿vale? A mí me sigue descuadrando un poco, por eso vamos a seguir mirándolo con tiento, con cuidadito, ¿vale? A ver, esto me ha encantado, Wayne. Esto me ha encantado. Apple, en una década, ha recomprado en acciones propias más de lo que vale todo el IBEX 35. Me lo creo. 502.000 millones de dólares en recompras. Porque Apple reparte muchísimas acciones como salarios, pero son de las empresas que recompran las acciones antes de repartirlas. No las imprimen como Snapchat. ¿Recuerdas que estuvimos hablando de Snapchat? Cómo pagaba todos los sueldos en acciones, pero claro, se las sacaba de la manga. Apple suele recomprarlas primero.
Entonces, es brutal. Ahora, estos son... Hay gráficos que te enseñan cómo ha evolucionado el mercado americano frente al mercado europeo, frente a mercados emergentes y tal, pero es que... Y lo ha hecho mucho mejor el americano. Pues claro, estas empresas han ganado tantísimo dinero, las FAN, que claro, es que lo han alterado todo. O sea, han sido como un agujero negro de atraer dinero, ¿no? Es que no son empresas americanas. Eso La también es central verdad. está en América, pero igual que dices muchas veces Bayer es una empresa alemana, sí, y paga los impuestos en Alemania y el cuartel general está en Alemania, pero Apple, Facebook, Google, estas empresas no son empresas americanas, son de tal calibre y tienen tantas oficinas en tantos países que son monstruos internacionales. Tienes toda la Pensar razón. que son americanas es... Porque Apple, el diseño se hace en Estados Unidos, pero desde luego las factorías no están en Estados Unidos. Ya, pero cotiza en la bolsa americana. Eso sí. Entonces, Y quien se los beneficia en la Bueno, y bolsa son la bolsa americana. británica. son, exacto. Es que el 40% del Nasdaq son las FAN y el 25% del Standard & Poor's, más o menos. Entonces, claro, ha sido un doping muy bueno para la bolsa americana. Entonces, noticia positiva, noticia alcista. Los insiders están comprando. Están comprando a un nivel que siempre que lo han hecho ha venido seguido de alzas a largo plazo, de un par de años incluso. Esto es un insiders, esto es un average de un average de todos los insiders de todas las empresas. ¿Cómo es Sí, esto? pues miran, hacen todo. Sí, hay datos, porque eso tú tienes que, si estás cotizada, hay que declararlo. Claro, como lo notificas, pues ellos están mirando cada semana toda la gente, todos los que están comprando y los que están vendiendo. ¿Qué pasa? Este detalle es importante. Ponen un gráfico que empieza en 2011. A mí me gustaría un gráfico que empezase en el 98. ¿Sabes? Me gustaría saber si hubo muchos insiders que tras las primeras bajadas de la burbuja.com o tras las primeras bajadas en la crisis financiera la cagaron y compraron y luego vieron sus acciones bajar un 50%. ¿Vale? Me gustaría tener ese dato. Ponen desde 2011 que, claro, evidentemente, durante un mercado alcista como el que hemos tenido, pues, vale, sí, lo entiendo. Pero bueno, aquí la duda que tenemos ahora es si esto ha sido una corrección normal dentro del mercado alcista o si es un punto más, si es algo más. Entonces, si es algo más, es posible, creo que igual los insiders también la pueden cagar, ¿no? Vamos a seguir. Estados Unidos, la noticia de la semana, clarísimamente, Albert, esto es así. La inflación baja del 9,1 al 8,5 y el mercado, fiesta. Arriba. ¿Qué te parece? ¿Tú cómo lo ves esto? O sea, Pero, ¿se acabó claro, la inflación? Es la trampa del efecto base solo, ¿no? Es decir, en la month over month, o sea, la mensual realmente es cero. O sea, estamos igual. Nadie ha notado ninguna bajada de precios. Lo que pasa es que la comparativa con el año pasado es inferior y ahora van a colar la nueva narrativa, ¿no? Vuelves al 3%, pero sin haber bajado antes. Sí, es que volvemos, que yo creo que no, pero el efecto base ya te lo comes, es decir, ya nunca... Sí. Hay un nuevo nivel de precios del que ya no vas para abajo. Para eso lo que tendríamos que ver es datos negativos. Y no poco probable que los veamos, muy poco probable. Sí. Entonces, ¿tú crees que el impacto negativo de la inflación va a seguir dañando la economía en los próximos meses? Sí, es decir, de las narrativas, ¿no? De transitory, permanente, y ahora ya parece que ya está peak inflation y yo creo que va a ser la de stick inflation, ¿no? Es decir, vamos a ir viendo pues ciclos dentro del gran ciclo, digamos, de la década, ¿no? Pues tiempos mejores, peores, en la energía igual, ¿no? Luego sí cuando comentemos, pero en la inflación, pues ahora puede ser que sí, que veamos un pequeño valle y todo, pero será una narrativa yo creo que va a durar años. Capi, ¿tú cómo lo ves? A ver, el problema aquí es que hay una inflación que viene muy de temas de oferta y demanda, como puede ser la de la energía. Entonces me refiero, esa es muy difícil solucionarla, pero no sé, te voy a dar un ejemplo. Imagínate que normalmente el gas europeo, ¿no? Que sabemos que igual la media, pues está en 20, 30 euros el TTF, ¿no? Podría ser ahora en verano. Y estamos a 200, ¿vale? Si el año, absurdo, o sea, si el año que viene tú estás a 200 en el TTF, la inflación de 2023 es cero. Ya. Pero estás pagando a 200 el TTF, otra vez. Entonces, claro, hay un punto donde
ya simplemente como tengamos una inflación sostenida, simplemente el hecho de no tener deflación, es decir, que no bajen los precios desde esos precios locos, ya es una pérdida de poder adquisitivo para la gente brutal. O sea, nosotros tenemos que entender que Occidente es una sociedad que se basa fundamentalmente en el consumo. O sea, el sector servicios es el más importante que hay. Ya no es la agricultura, ya no es la industria y demás. Entonces, el problema que hay es que obviamente el sector servicios se basa en un consumo muy grande de la gente, pero claro, consumen el dinero en general. Obviamente te puedes endeudar, pero me refiero el dinero que tienes. El problema ahora es que los 200 euros que tú te gastabas en salir a cenar por ahí o en comprarte un ropa de no sé qué o no sé cuánto, ahora van a las facturas de la luz. Entonces, la pérdida de poder adquisitivo de la gente que va a repercutir en menos consumo y demás va a ser brutal. Pero brutal es brutal. Por eso hay muchos negocios que ya se está viendo, negocios de ese tipo de consumo más discrecional, donde es en plan, los números van para abajo, ¿sabes? Claro. Y eso es algo que es alarmante. Ahora la gente, claro, ahora todo el mundo habla, oh, la gasolina 2 euros, no sé qué. Yo esto lo dije, si os acordáis, hace 9 meses o más, dije, pero ¿vosotros os creéis que España va a alguna parte con gasolina 2 euros? O sea, España no tiene una economía que soporte el bolsillo de los ciudadanos, dejarte un gasto tan brutal en la parte de energía, porque te quita dinero de muchas otras cosas, porque somos un país bastante pobre en ese sentido. Entonces, Sí, yo vamos cuando vi que bastante la apurados. gasolina... ¿Y si una de las riquezas que tenemos es el turismo, pero el combustible de los aviones te va a costar el doble, va a costar el doble entrar? Bueno, dónde pero va a ya no venir es ese eso, si es que combustible? no funciona nada. Tú vas a un aeropuerto, o sea, yo creo que funciona mejor un aeropuerto en Libia que Gatwick, ¿sabes? No, seguramente Ojo, sí, sabes, además. sabes perfectamente, Capi, que los aeropuertos ingleses los gestiona una empresa española. Eso lo sabes, ¿verdad? Bueno, Gatwick no, Ferrovial. Heathrow sí, Heathrow es de Ferrovial, Gatwick Es es de Ferrovial. Vinci, si no recuerdo mal. Sí, Casi lo todos sé, lo los sé. aeropuertos londinenses están gestionados por Ferrovial. Ferrovial, sí. Les obligaron a vender Gatwick, que es verdad, no me acordaba. Sí, Sí, por tema de competencia y tal. sí, entonces eso, a lo que voy, es un desastre y los vuelos están mucho más caros, yo eso lo noto. Ahora Claro, lo de vuelos a 20, es la 30 gasolina. euros, eso ya no existe, Es la ¿sabes? gasolina. Entonces, Olvídate de volar a España por 30 libras, como hacíamos. claro, entonces me refiero, hay un punto de narrativa que sí, está muy bien, no sé qué, la inflación baja. Yo más que fijarme en la inflación, o sea, tú fíjate en el Brent. Si el Brent está a 100, a mí no me cuentes historias, Claro. ¿sabes? Porque todo lo que sea Brent a 100 o más va a significar para la economía problemas bastante grandes. Y bueno, ya no hablemos del tema de Europa con la energía, o sea, un TTF a 200, ¿tú crees que, o sea, qué país sale adelante con un TTF a 200? No lo sé. Lo iremos viendo. No, de momento mal. De momento la cosa va a ir bastante mal. Mirad, puse este gráfico porque me llamó la atención lo que ha pasado. A ver, las barritas son el Standard & Poor's y la línea que veis en violeta es el bono a 10 años americano. Cuando salió la noticia de la inflación, del nuevo dato de inflación, pues lógicamente el índice se fue para arriba, celebrando aquí, se acabó ya, y la rentabilidad del bono se fue para abajo. Bueno, ahora se acabó, ¿no? O sea, la Fed no va a poder subir tanto los tipos y tal. La cuestión es que al poco tiempo ya se dio la vuelta y empezó a irse para arriba el bono americano, porque dentro de los datos que han salido de inflación había bastante tela que no era tan bonita como nos lo han pintado. Hay bastantes datos. ¿Se cortó tu conexión durante un segundo, puede ser? No sé, yo no lo sé. Puede ser. No, Repite. iba bien, iba Yo bien. digo bien. Va bien. ¿Sí? Bueno, Sí. Seré yo. ahí dentro de los datos de inflación hay algunas cosas que no son del todo positivas, ¿vale? Fijaos, esto es lo que hizo el Standard & Poor's, luego al mismo tiempo baja el bono y luego el bono recuperó durante la sesión, ¿vale? Me llama la atención, me pareció curioso. Mientras tanto, la QT de la FED es la QT menos QT de la historia, o sea, más que una QT es casi una QE disimulada. O sea, mirad lo que han reducido de balances, esto de aquí, esta mierda, no han vendido nada. No se atreven. Lo poco que han vendido se ha ido la bolsa al infierno y cualquier día de estos sí que van a empezar a reducir balance y lo vamos a notar. Eso es un factor bastante negativo que tenemos encima en estos momentos. Es decir, la FED, vale, muy bien, supongamos que deje de subir tipos, pero es que tiene un montonazo de hipotecas, tiene un montonazo de bonos americanos, tiene un montonazo de acciones
que en un momento dado va a tener que vender. Pues fíjate, claro, es que hay un punto en el que obviamente sabemos que la expansión, bueno, solo hay que verlo ahí, las bolsas se salvaron por esta gráfica. Es decir, hubo un punto en el que no hacía falta mirar nada más, metías prácticamente cualquier cosa y cuanto más beta mejor, y desde el COVID y demás, la expansión de activos de la FED, que ha sido brutal, es lo que tiró la bolsa para arriba. El problema es que, claro, todo tiene un límite en esta vida, ¿sabes? Entonces, estamos en un punto donde el mercado ya está bajando, donde estamos con una inflación del copón, donde estamos al borde de la recesión en Estados Unidos y recesión de lleno en UK y en Europa, y ni siquiera se han puesto a descargar. O sea, es que no han sido capaces de bajar nada. O sea, lo han intentado y es en plan, para, dale más metadona a esta gente, ¿sabes? Porque el junkie se nos muere, claro. Se nos va de las manos, ¿eh? Entonces, esto es bastante scary, que diría. Esto es preocupante, exacto, porque es como tener una espada... ¿Cómo lo decimos en catalán? Acollonits, això acollona bastant. Acollona bastant. El tema es... Mira, no me hagas hablar en catalán que me pongo a hacer aquí... No me líes, cabrón. A ver, el tema es que esto es como una espada de Damocles que tenemos encima. Porque claro, oye, la FED puede decir, mira, pues no reduzco balance, ¿qué pasa? ¿Me vas a decir algo? Soy la FED, si me sale los huevos no reduzco balance y tú te jodes, ¿sabes? Me queda así, hasta ¿qué pasa? Porque esto es una cosa que ha pasado, o sea, es decir, tenemos que ver que desde la pandemia básicamente se ha prohibido la quiebra, se ha prohibido el desahucio a nivel global, en Europa, en Estados Unidos, en España, y no ha pasado nada teóricamente. Teóricamente no ha pasado nada, o sea, se ha prohibido desahuciar a la gente, pero el sector inmobiliario ha seguido funcionando a todo trapo. Se ha evitado a base de crédito gratis que ninguna empresa quiebre. Pero prácticamente los niveles de queda son bajísimos, luego lo veremos. No ha pasado nada. Lo que ha pasado son estas subidas de precios. Lo que ha pasado es si los que nos venden las materias primas dicen, oye, tío, no te pases de listo tampoco. Aquí imprimiendo euros y dólares sin parar, porque mi petróleo y mis manufacturas me las tienes que pagar más caras. De momento, excepto Rusia, que se ha enfadado, de momento China sigue comprándonos, sigue aceptando nuestros euros, nuestros dólares. Entonces, este es el punto. Pero mientras eso no pase, hostia, ancha es Castilla, ¿eh? Cuidado que la FED igual cualquier día vuelve, activa otra QE. Ya, aquí podemos esperar cualquier cosa. Vamos a seguir. Mira, Capi, esto lo ha colgado Charlie Vilello, que es una cuenta muy buena de Twitter. Os recomiendo si la queréis seguir, porque la verdad que tiene una calidad de contenido muy grande. Y él lo planteaba desde un punto de vista negativo. En este gráfico podemos ver cómo la media del salario por horas en Estados Unidos desde enero de 2020 hasta hoy ha subido en torno a un 13%. ¿Vale? Pero dice Charlie, al final parece que sí, pero no, porque preocupa la inflación, realmente ha bajado un 1% desde febrero de 2020. A mí eso me parece una gran noticia. Si solo es un 1%, es mucho menos de lo que yo esperaba. Y pensaba que el daño al poder adquisitivo de los americanos iba a ser bastante mayor. A mí me parecería que si es así, que tengo mis dudas, que solo sea un 1% lo que han perdido los americanos a nivel de poder adquisitivo desde febrero de 2020. Si fuese así, para mí esto es una buena noticia. Yo pensaba que era mucho más. ¿Tú crees que esto puede estar bien? A ver, los datos no creo que se los haya inventado, pero a mí me ha sorprendido para bien esto. Pero esto es solo salario, no poder adquisitivo, ¿no? Eso es salario, sí. Claro, entonces realmente el poder adquisitivo hay que hacer el double counting de la inflación. Claro, sí. No, a ver, en el segundo está ajustado. El de abajo lo ves, de hecho, el de abajo lo ves que está más pero bajo. Yo no sé si esté ajustado solo nominalmente, me refiero, el salario en sí. Ahí no lo sé porque no lo he visto. No lo pone. Pero a mí si es un 1% me parece poco, o sea, sería positivo. Si es como dice Albert, que en realidad hay que hacer algún ajuste más y esto acaba siendo un 6, un 7%, un 5%, entonces ya me encajaría más. A mí este dato me ha dejado un poco descolocado y si lo diésemos por buenos, yo considero que es positivo, porque un 1% es un problema menor, un 6, un 7% es bastante catastrófico. Entonces, dejamos esto aquí. Es una cosa que hay que seguir las próximas semanas, mirando información de la FED, mirando información de otras fuentes,
para estar seguros de cómo está afectando al poder adquisitivo de la población. Eso es un punto clave. Entonces, vamos a saltar ya a Europa, con la noticia que va propuesto el señor Alberto Weinrichter. Truss dice que nada de subirle los impuestos a Quistos. Me gustaría, creo que debemos, sabéis que aquí siempre somos muy de ponerle motes a la gente, a Truss, a Liz Truss, deberíamos llamarla la loca del queso. ¿Habéis visto el vídeo de Liz Truss y el queso? No. Es acojonante. Básicamente estaba hace un par de años, cuando estaba funcionando toda la parte del Brexit, tiene un vídeo en el que estaba como siendo pro-Brexit diciendo: Inglaterra importa el 80% de su queso. Con ojos de loca, ¿vale? Hablando de queso, empieza a mencionar qué tipos de queso y cuánto porcentaje se estaba importando y por qué eso era malísimo para la economía inglesa. Entonces yo propongo que a Liz Truss, la que probablemente sea la nueva primera ministra de Inglaterra, la demos la loca del queso. Pero bueno, la loca del queso, como te dije, creo que esta es una noticia muy importante, no porque un país grande, aunque de segunda fila, como puede ser Inglaterra, que no es un China o un Estados Unidos, haga o deje de hacer, sino porque esto nos pilla muy de cerca por Quistos. Claro, claro. Bueno, y por el Mar del Norte. Y por Sérica, IOG. Claro, es muy importante por eso, porque no nos roben las peras, ¿sabes? Esta noticia importante es por eso. Inglaterra es un país secundario, pero coincide que Quistos y Andrea Austin pues son de allí. Entonces, esto es buena noticia, pero veis que el amigo Sunak... ¿Os acordáis? A ver, hay una cosa que yo tengo que decir aquí, porque hay que decirlo. He acertado todo, con todas las mierdas del gas europeo he acertado todas, desde el principio. ¿Os acordáis que dije yo con la windfall tax en su momento? Que era una buena noticia. No. Al principio del todo, cuando salió Boris Johnson diciendo no voy a poner una windfall tax, ¿yo qué dije? Y al final acabaría cayendo. Dije, yo no me fío de este tío porque este tío es un puto payaso. Entonces, me refiero, hoy dice esto y mañana hace otra cosa. No pasó ni un mes. ¿Me estás diciendo que la loca del queso no es de fiar? Correcto. Yo no me fío una mierda de esta tía. Obviamente voy a buscar el vídeo del queso, porque son 20 segundos que son para enmarcar. Lo voy a poner. Bueno. Entonces, obviamente si estuviera Risi, la windfall tax ya la podíamos dar por segura o que la subiera, ¿vale? Con esta tía tenemos más posibilidades de que no la haya, pero vamos, a mí que un político Tory diga que no va a hacer algo suele ser lo que pasa justo antes de que lo haga, ¿eh? Tengo una pregunta para ti, Capi. Sí. ¿Rishi Sunak? ¿Cuánto crees que mide? Es alto, ¿no? No sé. ¿Cuánto crees que mide? Dime una cifra. Dime una cifra en centímetros. 1,80. 1,66 m. Es minúsculo. Ah, sí. Hostia, ¡qué bajito! ¿Sabes qué pasa? Siempre le ponen en las fotos como si el tío fuera gigante, pero busca una foto comparativa de Boris Johnson con Rishi Sunak. Tiene lo que llaman Big Dick Energy, ¿vale? El tipo va por ahí con las gafas de sol y parece que es el rey del mambo. Es minúsculo. Y probablemente tiene Big Dick. No homo, pero probablemente, ¿sabes? O sea, me da ese feeling. La energía la tiene. Pero quiero decir, es un tío minúsculo, pero en las fotos siempre le sacan como un gigante. Es una cosa que me fascina. ¿No te parece fascinante esto? Es enano. Es ridículo. Bueno, siguiendo con la noticia, me dio por mirar cómo se lo tomó el mercado, porque esto se publicó el jueves a última hora. Entonces, el viernes, las empresas que están vinculadas al Reino Unido empezaron bien, pero a mitad de sesión más o menos, no sé por qué, Shell, BP y OG se fueron para abajo, al final tampoco cerraron. Los grandes del gas mundiales, Shell, BP y OG, ¿eh? Os dejo el vídeo del queso en el mercado para los valientes, ¿vale? Son 30 segundos, perdón, 1 minuto, vais a flipar. Para que lo vea la gente. Para que la gente lo vea. De verdad, es un minutito rico. En cambio, pues eso, Sérica y Quistos pues siguieron muy bien aguantando el tipo hasta el cierre de sesión. Me llamó la atención, ¿vale? Lo comento aquí porque entiendo que Sérica y Quistos están aún con el doping de este no deal, que le ha sentado bien, ¿sabes? Mientras las grandes se han ido para abajo y se quedaron al final planitas, estas dos siguieron peleándose así, veis que además van bastante parejas. Bueno, entonces, noticia que para mí es importante, esto es un artículo que se ha publicado en el Financial Times y que habla
sobre el riesgo que se va escuchando más de fondo, sobre el aumento de bancarrotas fruto de que el crédito vuelve a costar algo, porque es que realmente hasta este 2022 el crédito era barra libre, ¿no? Ahora empieza a costar algo y ahora van a empezar a aumentar las bancarrotas. Por eso el growth sucio está tan castigado, porque claro, empresas que no generan dinero y que requieren de más financiación y más financiación para seguir vivas, en un momento en el que, ojo, ¿sabes? En un momento en que se empieza a restringir ese crédito, el peligro de verlas quebrar aumenta mucho. Entonces, aquí podemos ver, este es un índice de Bank of America sobre la deuda de high yield, ¿vale? De alto rendimiento, sea que esto que se aplique. Para que la gente se entienda, es la deuda de bono basura. Sí. Lo que está por debajo de bono basura, sí. High yield suena mejor, ¿sabes? Alto rendimiento. Obviamente. Alto rendimiento no suena tan despectivo. Así te lo venden, claro. No suena tan despectivo. Como los PIGs. Los PIGs suena mal. Dices, bueno, Grecia, Italia, España, tal. Bueno, mejor, ¿sabes? Claro. Países, o dices directamente países mediterráneos, ¿sabes? Eso es más fácil. Claro. Entonces, esta deuda pasó de pagarse pues en torno a un 3% en el 2021 a pagarse casi al 6% hace unos meses, ¿vale? En 2022. Esto sin duda va a afectar mucho. Y después está el hecho... ¿Puedes volver a la gráfica esta? Mira, sí. Si vas a la parte justo delante del 2021-07, toda esa parte que está tan baja, ahí a la derecha, sí, la parte baja, eso es una locura. Es decir, estamos hablando que la deuda basura se colocaba al 2 y pico por ciento. La deuda basura. O sea, imagínate la deuda de high yield. Claro, entonces el problema que hubo ahí, toda esa parte, ¿con qué coincide? Con la subida salvaje que tuvo todo el growth, la bolsa en general, pero especialmente el growth. ¿Por qué? Porque es algo de sentido común. Cuando activos de mucho riesgo, como por ejemplo el bono basura, no te dan rendimiento, lo que tú tienes que hacer de forma automática es subir más el riesgo. Entonces directamente sales de la renta fija y te vas a la renta variable, ¿sabes? Claro. Y ahora ha pasado lo contrario. Si tú ves la subida que tiene, toda la subida que hubo sostenida hasta ahora que ha bajado y relajado un poco, ha pasado lo contrario. La deuda, los bonos basuras ya te empiezan a dar rentabilidades más normalizadas, en plan un 5, un 6, un 7%. Sobre eso, entonces es en plan, ¿para qué te vas a arriesgar en meterte en renta variable de ciertas cosas que son, entre comillas, marroneras o simplemente que tienen un riesgo mayor cuando ya tienes en renta fija un 5, un 6, un 7%? ¿Sabes? Claro. Entonces, esta gráfica es muy, muy interesante porque expone claramente la transición que hubo en su momento entre renta fija y variable y viceversa. Eso es. Y el gran cambio que supone a la hora de financiar esas empresas. Eso. Si estáis mirando alguna empresa que tenga mucha deuda, es muy importante que miréis si aprovecharon esta temporada de aquí para renegociar todos sus bonos. Las empresas que han hecho esto, para mí, tienen un 10 en gestión de deuda, ¿no? Es lo que había que hacer. O sea, todas las empresas que aprovecharon esta temporada para decir, oye, todos los bonos que tenemos que van a vencer en 2022, 2023, 2024, vamos a renegociarlos ahora para que sean hasta 2027. Los que han hecho eso han triunfado. O sea, eso es una buena gestión. Fijaos bien cuando estéis analizando la empresa porque a mí me parece algo muy importante. Si tienen deuda, ¿no? Entonces, el informe de Fitch, este gráfico que nos está indicando que el porcentaje de defaults, bancarrota, suspensión de pagos, se espera que vaya subiendo durante 2022 y 2023. Llama la atención que Europa adelantaba a Estados Unidos. Si os fijáis, Estados Unidos generalmente siempre tiene un porcentaje de bancarrotas superior a Europa. No me preguntéis por qué, supongo que porque es más sencillo, en cierta manera, no lo sé. Digamos que la penalización por ir a la bancarrota en Estados Unidos es mucho más pequeña que en Europa. Y tiene una cultura muy de que si fallas una vez o dos veces, no hay ningún problema volver a levantarse. En cambio, en Europa puedes arrastrar problemas legales y económicos durante toda tu vida, hasta que los arregles. De hecho, muchas veces, si no puedes pagar la casa,
no hay ningún proceso, simplemente dejas de pagarla hasta que te echen y te vas a otra y no hay ningún problema. Aquí todos contentos, cada uno en su casa y Dios la de todos. Sí. Sí, ya veis que Europa estuvo, por ejemplo, por encima de Estados Unidos durante la crisis esa, la época de la crisis de Grecia y el euro y demás, que tuvimos en 2010, 2011, 2012. Bueno, eso es. La presión es que siga subiendo y es coherente con un cambio en las exigencias a la hora de dar crédito, ¿no? Y espérate cuando revisen esa alza, que yo sé cómo va esto. Sí, exacto, que eso puede cambiar perfectamente. Creíamos que 2023 va a ser un 3%, pero no, va a ser un 5%, ¿sabes? Sí, tal cual. Entonces, vamos a terminar la actualidad con este artículo, que esto es de la semana pasada, que se publicó de Polsar, de Zoltán Polsar, ¿vale? Que es el jefe de tasas de interés, de estrategia con la tasa de interés a corto plazo de Credit Suisse, ¿vale? A nivel global. Es una persona muy respetada y publica artículos, pues no sé, creo que una vez al mes o así, y es muy seguido, ¿vale? A ver, pregunta, cuando dice recesión en forma de L, Sí. ¿de qué estamos hablando? Porque hemos hablado muchas veces de la recuperación en forma de K, que decían que con el COVID iba a haber una recuperación en forma de K. ¿Pero a qué se refiere con esta recesión en forma de L? Bajar y no subir. Sí, básicamente, El nivel de vida normalmente, bajarlo, sí. sí, Ok. las 3 letras, se suelen usar 3 letras, que son V, W y L, ¿vale? Una V significa que tú bajas mucho, pero tocas suelo y subes. Conforme bajas, subes, Correcto, ¿vale? sí. Como es lo que podríamos haber visto en el 2020. Nasdaq, en el COVID, correcto, sí. Vale, la W es que bajas, subes un poco, pero vuelves a bajar para luego subir más arriba en el tiempo. Y la Correcto. L es que básicamente, yo qué sé, pues eres un argentino o un Venezuela de la vida, bajas y te quedas en la mierda, y ya está. Sí. Vale. Durante un tiempo. Claro. Pero lo que quiere decir es que es necesario que se produzca un reajuste económico, un reajuste de precios, un reajuste de poder adquisitivo, un cambio en la mentalidad de consumo, o sea, un cambio profundo en la mentalidad de consumo, en la forma de hacer las cosas a nivel económico y a nivel psicológico de los consumidores, para conseguir contener un nivel de inflación como el que tenemos actualmente. Porque, y eso es importante, el gráfico que hemos visto antes de Charlie Vilello es cierto que es positivo desde el punto de vista de momentum, a ver, lo veíamos bastante más negro. Puede ser positivo que solo se ha reducido un 1% el poder adquisitivo, pero es que significa que se ha aumentado el salario un 13%. Entonces, esa inflación ya no se va, esa inflación se queda. Cuando hemos pasado, o sea, lo que hemos hecho es trasladar la inflación que ha causado el petróleo, ahora le hemos traspasado a poder adquisitivo de los trabajadores, pero claro, eso significa que se queda. Y para contener eso, dice Zoltán, que es necesario que la Fed tenga que subir los tipos al 5% o al 6%, ¿vale? Eso es una barbaridad. Una pregunta, ¿tú sabes si Podsar está en el Discord de Momentum? Tendríamos que mirar, güey. Ni confirmo ni desmiento, Capi. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Como se Porque dice. ¿quién habló esta mañana en el Discord de Momentum, en el de Quistos, diciendo que estamos en una guerra económica? No sé, era un señor que va como una gorra como de marinero. Sí. Gorra de marinero, ¿eh? Y ahí lo tienes. O sea, Economic War, ¿sabes? Claro. Esta es la parte que me parece más chula de todo, más chula por interesante, de todo este comentario. Y es el efecto que tienen las guerras y el fin de la globalización en la economía. Mirad este gráfico. Es muy interesante. ¿Cuándo empezó el último proceso de desglobalización? En el 1910. Bueno, justo 1910 no, en 1914, cuando inicia la Primera Guerra Mundial. Si lo piensas, antes de la Primera Guerra Mundial, el comercio entre Alemania, Rusia, Inglaterra, Francia, África, América, no tenía restricciones, era como hasta hace 10 años o 15 años, donde los países, había una sensación de paz, de tranquilidad, entre los grandes países, ¿vale? Sí, había conflictos en Irak, había lo de Afganistán, había siempre alguna guerra en África, pero... Sí, pero no eran conflictos entre grandes potencias. Las grandes potencias pues seguían a sus negocios, a sus cosas, y eso lo que lleva a la globalización es un proceso de optimización, en cierta manera. Es decir, si puedo extraer carbón en Siberia
facilísimamente cargaron un barco muy barato y llevarlo al puerto de Avilés. ¿Para qué voy a matarme en sacar el carbón de las minas de Asturias, que hay muy poquito y es jodidísimo de sacar y tengo que pagar sueldazos y tal? Bueno, entonces eso a nivel global lo que lleva es una contención de precios. Pero cuando entramos en una guerra de bloques, cuando las grandes potencias empiezan a hacerse la puñeta las unas a las otras, este proceso de optimización desaparece. ¿Vale? Entonces, terminada la Segunda Guerra Mundial, fue cuando volvimos, cuando se terminó este proceso de desglobalización, el último que vimos, y empezamos con la globalización que hemos conocido todos, que La dio, Pax americana. claro, la Pax Americana, exacto, Wayne. Entró China al mundo, imaginaos los chinos trabajando como bestias, fabricando súper barato. Eso permitió contener muy bien los precios en todo el planeta, ¿vale? Pero llega la crisis financiera, y cuando llegó la gran crisis financiera, los países empiezan a desconfiar entre ellos. Sí, en ese caso fue por un tema bancario, lo que tú quieras, pero se generó un ambiente en el que empieza a haber desconfianzas entre los grandes bloques. Y eso ya empieza a perjudicar, eso es inflacionario. Luego, este momento fue clave, porque Trump, muy Trump, lo que tú quieras, el Orange Man Bad, la coña, pero era el emperador, era el jefe del imperio. Y cuando el imperio es el que dice se acabó la globalización y empieza a poner aranceles, hombre, entonces las Pero consecuencias. recordemos cómo ganó Trump las elecciones. ¿Cuál era la frase, Ciprés? Make America Great Again. Claro. America first. Make America America great First. Claro. Entonces, eso, hombre, a las otras potencias de cuidado. Y empezamos a tener esa desconfianza. Si ahora le sumas la situación en la que estamos nosotros, pues lo que hace la guerra es desoptimizar el comercio mundial y encarecer los precios. Y mientras dure la guerra y cuanto más guerra haya, más inflación. No solamente por el gasto extra de los estados, que también. Pero bueno, hoy en día, o sea, yo creo que los estados occidentales gastan tanto en tantas chorradas que incluso el gasto de guerra sería una cosa, ¿sabes? Chocolate del loro, comparado con la de funcionarios y todo que hay que mantener. Bueno. Pero el hecho de no poder comprar gas a 12 euros el TTF y tenerlo que comprar a 200, eso sí, ¿eh? Eso tiene un efecto en la economía terrible. Entonces, me gustó mucho este planteamiento que hizo. El artículo lo podéis encontrar en internet y merece mucho la pena. O sea, es una persona muy respetada y cuando publica una cosa de estas, pues hay que prestar atención. Son tan polsa. Ahí Suisse. Así que bueno, hasta aquí la actualidad y ahora, Capi, llega el inciso del Capi. ¡Chan, chan, chan! O sea, acabamos la primera mitad de la temporada en Momentum, ahora vienen las vacaciones, el Capi Sí. mucho en vacaciones y Pues, estás me contando quedo con... así. Terminamos la temporada 3. Sí. Entonces, ¿qué te ha parecido, Capi? ¿Qué te ha parecido esta primera mitad y cómo ves la segunda mitad de 2022? A ver, yo creo que 2022 ha sido el año donde mucha gente ha empezado a entender que la bolsa no siempre sube, que la bolsa es muy jodida y que hay que ir con 1000 ojos, ¿sabes? Porque venimos de un 2021 donde en cierto modo fue una borrachera, donde todo subía, rentabilidades de la leche, la peña a principios de enero mira esta rentabilidad que tengo, este tal, este cual y demás. Y Capi, literalmente ayer, estoy hablando con un chaval que le conocí, que me contó la historia de su primo, que metió todo en eHang. ¿Recuerdas eHang, la de los drones? Sí, de los drones. Ganó, multiplicó por 35, ¿vale? Tenía básicamente, yo qué sé, 200.000, 300.000, o sea, una cantidad de dinero brutal en bolsa, y procedió a perderlo absolutamente todo, ese X35 que hizo, más todo lo que había metido de primeras en los siguientes meses. Sí, porque... Todo en un periodo de 6 meses. Sí, más o menos. Porque sí que es verdad que lo chino, que claro, nosotros lo sabemos porque ya llevábamos cosas chinas, entonces era algo que seguíamos, pero lo chino empezó a bajar ya en 2021. Lo chino tuvo en 2021 una parte de mucha borrachera, pero no recuerdo exactamente cuándo, pero yo creo que fue a partir de verano cuando empezó luego a bajar. Y ya se pasó la segunda parte de 2021. Fue el febrero, duró unos meses y luego ya cayó en verano. Pero fue el super febrero cuando subió todo. Bueno, y sigue cayendo, lo cual dice mucho de que estas cosas, claro, la gente a veces que busca suelos en plan, ¡buah! Hoy esta acción se mete un 15%, menos 15 porque no sé qué los resultados. Entro hoy.
Y yo siempre digo, ojo, porque siempre hay más probabilidades de que ese no sea el suelo a que ese sea el suelo. Cuando te metes una hostia así de grande, ¿sabes? Y, por ejemplo, con el growth chino y las empresas chinas, es que siguen bajando hoy. Y ha pasado año y en algunas hasta año y medio desde que han empezado a bajar. O sea, hay que entender que las fases bajistas muchas veces es más de un año. ¿Sabes? Que la gente ve una acción que baja 3 semanas y es en plan chollo y es en plan espera. ¿Sabes? Entonces, eso es una cosa. Otra cosa que yo quiero destacar de 2022 es la volatilidad brutal que ha habido. O sea, donde ya tomamos como normal que muchas empresas en un día suban un 5%, bajen un 5% y bajan un 10%. Hoy el mercado está alcista, subió un 12%, no sé qué empresa, pero sin noticias. O sea, eso no pasaba nunca. O sea, que una empresa te suba un 12% sin noticias un día, eso era una cosa totalmente anormal en ese sentido. Entonces, la volatilidad no es apta para todos los estómagos, digamos. Y yo creo que una cosa que la gente tiene que entender es, no solo hay que mirar la empresa en sí en la que invierte, sino que hay que entender si es una empresa con mucha volatilidad o con poca. Y voy a poner el ejemplo de la Orca. Tú entras en la Orca y compras a 5 y está entre 4,95 y 5,20. Entonces, en ese sentido, es una acción tranquila por dos motivos. La primera es que a nivel operacional es muy tranquila, está muy barata, tiene los cash flows asegurados, hacen las cosas con sentido. Es la típica empresa que en general no hay que mirar, pero aparte en bolsa apenas se mueve. Entonces, en ese sentido también es tranquilo. Es decir, a lo que voy es, tú puedes tener la misma Orca a un nivel operacional y podría andar entre 4 y 6, a lo loco, ¿sabes? Sí. Entonces, está en 5,5 y de repente en 3 semanas te la bajan a 4 y dices, es el fin del mundo de la Orca, ¿qué pasa en Tanzania? Nos van a expropiar y tal. Y de repente al mes siguiente te va de 4 a 6 y dices, ¡guau! Tanzania, potencia mundial, va a superar a Alemania, ¿sabes? Tanzania es la Alemania de África, yo qué sé, cualquier cosa, ¿sabes? Entonces, eso es algo a tener mucho en cuenta. Otra cosa que yo he visto en 2022 es un dúo que, claro, llevábamos casi 50 años sin tenerlo, que es el de recesión e inflación, es decir, la estanflación. Y no olvidemos cuándo fue el evento Momentum en marzo, ¿verdad? Sí. Una de las charlas que pusimos en marzo cuando nadie hablaba de estanflación, ¿qué fue? Macro. Estanflación. Exacto, estanflación. Hablamos de estanflación antes de que nadie hablara, ¿sabes? Que hablar ahora en agosto pues es lo fácil. Entonces, claro, el dúo recesión-inflación, no sé qué pensará Albert, pero es muy curioso porque hace que el mercado sea totalmente bipolar. Porque si hay recesión son un tipo de empresas las que bajan, pero si hay inflación son otras. Entonces, el mercado de repente ahora es como totalmente bipolar y de repente el mercado descuenta recesión y, por ejemplo, las chalupas se van a la mierda, pero luego descuenta inflación y entonces el growth se va a la mierda, ¿sabes? Porque, claro, descuentan inflación, esto significa que vamos a subir mucho tipos, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, es un mercado bipolar que es muy difícil y sobre todo que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en los últimos 50 años. Hemos vivido igual épocas más inflacionarias, pero con crecimiento, y hemos vivido, desde luego, épocas de recesión, como la gran crisis de 2008 y demás, que tenemos bastante presente. Pero vivir las dos cosas a la vez es muy difícil y, sobre todo, como os decía, como las narrativas cambian tanto, hoy el mercado te está diciendo que sube por X cosa y de la nada la semana que viene coge y baja, porque te dicen que es otra cosa y dices, en realidad no ha cambiado tanto, ¿sabes? Entonces, eso es muy, muy peligroso. Para cerrar con todo esto, yo diría que mucho ojo con Europa, mucho ojo con Europa. Creo que viene un invierno durísimo, pero durísimo es durísimo. Creo que toda la situación que tenemos con el gas y a nivel energético y demás solo se va a agravar y creo, o sea, veo más posible que las bolsas europeas se hundan, y te hablo de bajar un 30% incluso más desde estos precios, a que las bolsas europeas suban desde el punto de hoy. Entonces, creo que puede ser tan grande que incluso no me extrañaría que Europa arrastrara por una vez a Estados Unidos, ¿sabes?
las caídas en Europa sean tan grandes y los problemas en Europa sean tan grandes que lleguemos al punto en el que incluso hacen caer al Standard & Poor's y al Nasdaq y empecemos a ver cosas del tipo puede quebrar Alemania, qué pasa si Alemania quiebra, ¿sabes? Sí, hay un riesgo, eso es importante que lo comentes, Kai, porque lo he leído. Hay un riesgo importante de ver a varios países, Etiopía, por ejemplo, entrar en quiebra, ¿eh? No, yo te hablo de Alemania, ¿eh? Ya, pero por etapas. No son pocos, ¿eh? O sea, hay bastantes países que están en una situación. No es una de las cosas que dice siempre Aleix, que nos estaba comentando últimamente, que hay ciertos países en peligro, no ya de quiebra, sino de problemones por la comida, por el grano. Eso es. De problemones me refiero a Sí, no, claro, obviamente no hablamos de problemas de no tengo para aire acondicionado, sino que no tengo que comer. No, estallidos sociales importantes. Pero claro, a lo que voy, antes de que la gente diga, hostia, el Capi ya se le va un poco la pinza. Yo no creo que Alemania vaya a quebrar. Lo que yo digo es que van a empezar a salir artículos en el Financial Times, en el no sé qué y tal, de ¿puede Alemania quebrar? ¿Hay posibilidad de que Alemania quiebre? Y demás. Entonces, claro, cuando la narrativa central es que la locomotora de Europa quiebre o se vaya a la mierda o no sé qué, como podéis imaginar, eso, si esa es la narrativa central, eso puede arrasar todo. ¿Sabes? Entonces, yo sigo muy pesimista de cara a este invierno, muy pesimista a un nivel de cómo va a ir la macro y creo que lo normal es que si la macro vaya mal, obviamente hay más posibilidades de que eso arrastre a la bolsa, aunque no, ojo que no siempre pasa así. Me refiero, tampoco estamos en un mercado loco, no me extrañaría que Alemania esté en la mierda y la bolsa suba, porque pasó con el COVID muchas veces también, ¿sabes? Entonces, pero sí que es verdad que en mi mente... Pero sí. Piensa que con el COVID hubo el susto primero, pero una vez se estabilizó, al cabo de unas pocas semanas, tuvimos una época que iban saliendo datos económicos y eran buenos, iban mejorando las cosas. Cuando va a ser necesario ver datos económicos a mejor. Y cuando eso pase, a pesar de que aún puede haber crisis, por lo que la gente entiende por crisis durante igual 6 o 7 meses más, la bolsa empezará a subir. Pero es que mientras veamos que los datos van empeorando, más paro, más empresas cerrando, menor crecimiento del PIB, la bolsa es muy difícil que se vaya a máximos. Sí. No, es difícil, pero claro, a lo que yo voy es, si yo pienso que el macro va a ser muy malo, pues creo que lo normal es que la bolsa baje, pero claro, yo no controlo la bolsa tampoco. Claro. Imagínate que la FED empieza a imprimir billetes así a lo bestia. Y para cerrar, creo que más que nunca hay que ir full energía. O sea, creo que es el único refugio que nos queda. Solo nos queda Quistos. Puede ser el resumen. Me gustaría, Capi, porque te he visto antes comentar en Discord, me ha gustado mucho lo que estabas hablando sobre Quistos, de cómo puede acabar el año. Me gustaría que lo repitieras aquí, si puedes. Sí, yo tengo una teoría que es la siguiente. Creo que los rusos van a seguir con el gas muy, muy bajo todos estos meses hasta el invierno y creo que antes de que llegue la primera ola de frío, que obviamente ellos pueden mirar porque tendrán ahí en el Kremlin sus meteorólogos, esto y lo otro, antes de que llegue la primera ola de frío gorda en Europa, creo que van a cortar el grifo entero. La turbina, el otro o el de la moto, ¿sabes? En plan, no podemos, primero es ¿sabes? Este tipo de fallos técnicos de IVA para 5 días y lleva 5 años. Sí, o un sabotaje, un autosabotaje también puede ser. Sí. Entonces, creo que eso va a pasar y creo que en ese punto ya es cuando nos vamos a ir de madre. O sea, yo no descarto picos en el TTF de 500 y yo no descarto que la curva suba tanto del TTF de futuros que se pueda cerrar, pongamos, a 250 a 2 años. O incluso a 200 a 3 años. O sea, yo creo que ya vamos a ir al mercado roto del mercado roto. En plan, o sea, vamos a ir a un punto donde, yo lo dije, vas a abrir la válvula del gas y no hay gas. No es en plan, joder, ¿cuánto pago por el gas? Es que no hay gas. No hay. No, pero mándamelo, te pago 1000. Que no hay. O sea, ¿qué parte de que no hay gas no entiendes? ¿Sabes? Entonces, ese riesgo lo veo. Estamos en una... Mencionabas antes que una de las cosas que has visto es que al principio de este año la gente se ha dado cuenta de que las cosas pueden ir regular en bolsa. ¿Pero tú crees que la gente se ha dado cuenta
ves a tu alrededor que la gente se ha dado cuenta de que es posible que es que la luz no se encienda esta Navidad. Yo Sí, creo Sí, que sí, está previsto ya eso, ¿eh? yo creo que la Claro, gente se ha pero dado la cuenta. gente no está siendo consciente. No, yo creo que la gente de lo que se da cuenta es de que las facturas están muy caras. Creo que no se dan cuenta de que de lo que ellos piensan que ahora están muy caras probablemente se doblen. Es decir, va a empezar a ser un problema real para muchas familias de decir... O sea, me refiero, tú tienes X gasto y te lo suben de 20 a 40 y sí te subió un 100%, pero son 40 euros. Tú empiezas a tener un gasto que te supone por poner 400 euros en España con los sueldos de mierda que hay y es en plan... o sea, pago más en luz y demás que en la hipoteca, ¿sabes? Claro. Entonces, Fácilmente. puede haber un riesgo enorme. Y es lo que os decía de la pérdida de poder adquisitivo. ¿Quién cojones va a ir a un restaurante si se está metiendo 400 euros, Claro, ¿sabes? Con un sueldo de 1.400 y te estás metiendo 400 en la factura de la electricidad y demás. Entonces, eso es un riesgo muy, muy grande. Pero eso, el mercado está totalmente roto. Vamos a ver unos picos locos en el TTF y demás. Vamos a ver pánico y yo creo que eso es lo que va a mandar por un lado las bolsas a la mierda. Entonces, Sí. el bendito problema que tienes en Quistos es que te pongan más impuestos. Pero tú vas a estar haciendo... Ahora hacemos 1,7 millones. Yo creo que vamos a hacer 3 millones en invierno. Sí. Es que el otro día, pensando, ¿no? Para explicar la composición de mi cartera y cómo ha ido funcionando durante esta primera mitad de año y demás, joder, es que hay varias cosas que han alterado, ¿sabes? Mi rentabilidad al alza, y una es Quistos, y lo considero una trampa porque, o sea, es demasiado fácil. O sea, ha ido todo bien, ha sido coincidirte que te has expuesto mucho justo a un sector que le ha ido todo de cara, que encima ha venido el cisne negro de Ucrania, que, a ver, cuando entramos en Quistos, que entramos en 2021, no es algo que nos planteáramos. Bueno, pero entramos en 2020, perdón. Sí, sí. Luego en 2021 con el primer deal fue cuando ya cerramos posición grande, Cuando ¿no? entramos por Andrew Austin, no entramos porque pensábamos que se iba a romper el mercado del gas. Claro, entramos con el Totalmente. gas a 14. Pero eso la gente lo tiene que entender. O sea, entramos con el gas a 14 y estaba Claro. a 200. Hacemos estos cálculos en plan que Quistos iba a ganar 25 millones al año. Cuando entramos, De primera sí, con los con el activos y tal. TTF solo, con Sí. el TTF solo y el gas a 14, se esperaba unos 25 o 30 millones de beneficio anual. ¿Qué es lo Y que ahora hacemos estamos en un mes? hablando. Albert, ¿tú conoces Quistos? O sea, ¿la sigues más o menos? Sí. Sí, llevo bastante, de hecho, en Quistos. Uno de hoy, ¿eh? No soy tan optimista como tú, pero con el precio del gas optimista, entendámonos, para la bolsa, pero bueno, a ver cómo va el invierno, sí. Sí, y claro, lo que dices, Wayne, simplemente por cerrar este tema, es muy importante, porque claro, la idea de Quistos era otra, es decir, hay un precio establecido del gas que es 14, 20, 15, 25, ¿sabes? 12, lo que sea. Entonces, sacábamos un beneficio de eso. Como el gas estaba bajo, comprar activos es relativamente fácil. Y entonces la idea era ir haciendo M&A, comprando activos y cada vez tener más barriles, para llegar un día... O sea, lo que ganamos hoy, ni desarrollando todo lo que compramos de primeras, todo, hubiésemos ganado a precios normales lo que ganamos hoy, ¿sabes? Lo cual dice mucho, es que no os imagináis todo lo que hay por desarrollar, bueno, sobre todo cuando compramos tal, que el Q11B, que no esperábamos obviamente un mecherazo, pero es que lo desarrollabas todo y ganabas menos de lo que ganas hoy en un día, ¿sabes? Entonces, claro, la tesis era totalmente distinta, pero claro, yo siempre he dicho una cosa, ahora la parte central de la tesis para mí es que le están dando unos 45, 50 millones de euros, pongamos, a Andrew Austin al mes. Sí. O sea, si este tío la preparó con 30 millones o con 50 millones, si le estás dando ese dinero ahora al mes. Claro. Lo menos que va a hacer es dártelos de vuelta. O sea, ese es el mínimo. ¿Sabes? Había gente Ciprés que hacía cuentas de cuánto ganamos, cuánto es por acción. Y claro, tú piensas, solo con que eso te caigan dividendos será un pastón. Como puedes imaginar, que estamos a Perú, ¿sabes? Claro. Entonces, lo menos que va a hacer es devolvértelo. Bien sea con recompras, bien sea con dividendos y demás. Luego, obviamente, ya se ponga a comprar cosas y eso se potencie. Entonces, yo siempre dije,
no creo que hubiese tenido nunca un 50-55% de cartera en quistos en una situación normal, pero ahora es la parte de mi cartera que mejor me deja dormir por las noches. Es decir, tengo posiciones en cartera del 0,5% que me molestan más o me hacen preocuparme más que las quistos, que es el 50-55% de mi cartera, ¿sabes? Y a veces lo miro y digo, y voy, ¿sabes? Y digo, espera, pero ¿cuánto dinero tengo aquí? Lo veo y digo, pero qué, o sea, y a veces siempre me digo, pero ¿por qué no vendo esta puta mierda? ¿Sabes? En plan, porque, ¿sabes? Porque tengo este muerto aquí que son 4 duros. Entonces, eso, creo que es un tema de full energía y ojo con el tema del Brent también. Y por el lado del Brent tenemos el tema de Afentra, que ha salido muy bien y personalmente va a ser mi apuesta por el lado del petróleo va a ser mi apuesta, a no ser que, hombre, si le meten un meneo para abajo a Misfer, probablemente también compre algo, pero con Afentra estoy muy cómodo porque es un modelo de negocio que me gusta mucho, porque la empresa es tan pequeña y lo ha hecho ya tan bien de primeras, es decir, está tan bien posicionada que cualquier cosa que haga simplemente con el Brent a 100 y esperar es la empresa probablemente de las que más upside tiene, porque está más apalancada que otras de hoy. Y la facilidad que van a tener para hacer deals en zonas de África, incluso con el petróleo a 100, a mí me parece muy destacable. Es decir, yo no descartaría que antes de final de año hubiese una tercera compra de algún activo incluso en Angola, ¿sabes? Porque, claro, tenéis que entender que como es tan pequeña, para estas empresas sumar 2.000 barriles o 3.000 barriles es mucho. Hay una cosa, Capi, estás hablando de Afentra, pero para los que no son miembros del club, ha habido un vídeo que se ha publicado en el club sobre Afentra que ha tenido un recibimiento espectacular donde se está haciendo un análisis pormenorizado. Lo publicaremos dentro de 2 semanas en abierto para la gente que no haya tenido acceso al club, para que veáis la potencia que tiene esa empresa y sobre todo para que veáis el efecto que es tener el club para recibir estas tesis antes. Y una cosa que hay que decir, o sea, juntamos a Topas, que sabe todo. Bueno, Topas estuvo en Angola, o sea, tú mira de qué estamos hablando aquí, o sea, Topas estuvo en Angola, en esa zona, conoce perfectamente, claro, la geología y tal. Tuvimos al bueno de Dani Castrillejo, que ya sabéis que Noil es Dios, y estuvimos Raúl y yo, o sea, fue el mismo día que Afentra salió a cotizar, es decir, Afentra a las 7:30 te saca un RNS, oye, chavales, a las 8 estamos cotizando, esta es la presentación y demás. Hubo una presentación para inversores a las 10 de la mañana donde estuvimos y luego a las 9:10 de la noche estábamos grabando un vídeo el mismo día que se subió esa misma noche al club, ¿sabes? Entonces, el esfuerzo fue brutal y, claro, esa rapidez a mucha gente le permitió tener una opinión formada y decidir entrar y creo que muchos se han beneficiado de ello. Obviamente, lo digo aquí, no es una recomendación de inversión ni mucho menos, ¿sabes? Pero yo creo que es un nivel de información bastante potente. Entonces, ya digo, creo que hay que ir full de energía. Yo, por ejemplo, de gas natural europeo ya voy hasta arriba. Entonces, si diera una oportunidad, porque por lo que sea, se gira el mercado y te bajan las Serica, IOG o quistos de turno, pues me plantearía emplear sin ningún problema. Pero si no, ya he hecho los deberes, como quien dice. Y ahora para mí es un tema de cerrar posición en el oil, que sí que es verdad que recargué mucho esta semana por el lado de Afentra, pero si se da alguna situación donde empresas, ya digo, como la propia Afentra o Hemisphere y demás dan oportunidad, yo tengo apetito para seguir cargando oil. Es que no me extrañaría que mi cartera fuera aproximadamente entre gas natural del Mar del Norte, porque también llevo IOG, y oil, un 80% de mi cartera, 80-85%. Bastante. Es fuerte, es fuerte. Bastante Bueno, fuerte. familia, tenemos que ir avanzando, ¿no? Porque Sí. hay que darle paso a Albert, que tenemos que dar más de energía realmente. Vamos a hablar más de gas y de petróleo, ¿no? Sí, este es el otro enfoque. En vez del gas europeo, al gas americano. Nos vamos al Henry Hub. Vamos allá. Sí. Claro, porque bien Vale. sabes, Albert, que sabemos de buena tinta que has seguido el programa, que aquí hemos traído invitados hablando del Henry Hub como el sitio de la oportunidad y nosotros somos los primeros que decimos que la oportunidad puede estar en el gas europeo. Pero tú vienes aquí a hablarnos un poquito de los dos, un poquito de todo. Sí, una comparativa y también porque no soy optimista, bueno, optimista sí soy, pero digo no tanto como el Capi con quistos y el gas europeo
Energía. y otras opciones para que, bueno, las veamos. Vamos a escuchar a Albert. A Pues ver qué cuando nos cuenta. quieras, comparte tu pantalla y vamos a ello. Sí, pero decidme cuando veáis. Vale. Ponla en modo presentación. Perfecto. Te pongo tu pantalla, ¿vale? Vale. Aquí estamos. Vale, ¿ya se está viendo? Es que Ya yo ahora se estoy en la está. pantalla. Estás Sí. en rigurosísimo directo. Genial, pues bueno, el tema que vamos a comentar es este que estábamos diciendo ahora justamente, que es una comparativa entre los mercados del gas, porque aquí, sobre todo en este canal, en el que Quistos ha sido como un poco la idea estrella, ¿no? Por el momento, habrá más, pero esta es la que más éxito, yo creo que más gente os conoce por ella. Y entonces esto está centrado en uno de los mercados del gas, el europeo, pero a diferencia, bueno, pasa también con el petróleo, ahora lo veremos, pero a diferencia de otros mercados, como por ejemplo el oro, para el que hay un precio y ya está, porque eso sí que es una commodity más estándar, no hay mucha diferenciación en la calidad, etcétera. En el gas, pues hay dos mercados que son muy distintos. Bueno, dos grandes, hay más, ¿no? Luego hay la ECO, hay más, pero sobre todo dos grandes que sería el de Estados Unidos y el del resto del mundo. Vamos a centrarnos en Europa, pero también valdría para Asia, que no están tan mal, pero compiten con nosotros por el gas natural licuado. ¿Y puedes ir a la pantalla anterior? Sí. Segundo, la primera. Antes de nada, todo el mundo a seguir a Albert en Twitter. He puesto Vale. aquí mi Twitter, sí, justo. Sí, o sea que lo primero que haga la gente a seguir al ver y lo segundo, darnos un like. Lo tenéis en la descripción del vídeo, además. Ay, sí, os podéis suscribir también, ¿eh? O sea, si estáis aquí viendo el vídeo y tal, hostia, esta gente, pues te suscribes. Sí, se agradecen las suscripciones. Sí. Y ya si le mandáis algo de amontillado al Capi, bueno, ya sería, Sí. sería tremendo, ¿sabes? Venga, dale, Albert. Vale. Genial, pues mira, la primera slide que quería enseñar es esta, que es un poco de introducción, porque y esta es una de las razones por las que no soy tan optimista con el gas europeo, ¿no? Si muchas veces habréis leído seguramente algunas noticias en las que dice el gas europeo llega a tal precio y esto es equivalente a $300 de petróleo o 350, ahora ha subido, ¿no? ¿Cómo se pueden comparar mercados, al final, fuentes de energía distintas? Y la forma de hacerlo es pasarse a las unidades energéticas, en general se pueden medir, o es una medida bastante estándar, es el BTU, el British Thermal Unit, y esto da una idea del poder energético de cada una de las fuentes. Aquí estoy poniendo, es otra forma de ver el TTF, esto no está actualizado del todo, es en julio, pero bueno, muchas veces lo vemos en euros por megavatio hora y otra forma de verlo es dólares por... Sí, como lo miran en América. Sí, exacto. Sí. Entonces, sí, eso es lo que comenta Capi. Aquí lo tenemos el europeo y versus el americano, que como vemos es 6 o 7 veces menos en muchos casos. Eso y está la forma actualizado, me refiero, es al precio que está, ¿a cuánto está ahora, sabes, en estándar americano, el TTF? Por encima de 60, supongo. Sí, exacto, está más alto. No sé, o sea, en los 60, pero no sabía si 61, sí. 62, pero bueno, más alto. Bien. Esto era mitad de julio y hemos tenido, ahora creo que estaba 206 o 205. Sí, 205 más o menos. El TTF, o sea que debe ser 60 o así. Vale. Seguro. Vale, y entonces, pues la forma de compararlo cuando queremos ver la equivalencia en petróleo o en carbón, que son los dos mercados que sobre todo quiero comentar, pues hay que multiplicar por 6 para tener la equivalencia en petróleo y por 19 en el carbón. Esto viene dado por lo que esta primera tabla que vemos aquí, que me he pasado, en la que tenemos pues la potencia en BTUs de cada uno de ellos. ¿Y esto por qué es importante, no? Porque al final es verdad que marginalmente, es decir, si hay una demanda muy alta en invierno, etcétera, sobre todo de calefacción, que es lo que la gente no puede prescindir, ¿no? La industria, ya veremos que ahí sí que ya ha habido bastantes paradas o hay algunas actividades que no se priorizan tanto y se puede parar, pero marginalmente puede haber algunos picos, pero sí que se empezaría a destruir demanda porque ninguna sociedad puede funcionar con precios como los que estamos. Un tiempo sí, pero esto no se puede alargar indefinidamente en el tiempo. Y esto lo que da lugar es a que para algunos de los usos de esta energía se puede hacer sustitución entre distintas fuentes. Hay algunas turbinas de gas que con pequeñas modificaciones, por ejemplo, se pueden adaptar para que se muevan con petróleo, incluso algunos generadores diésel y otras fuentes de energía se pueden sustituir por carbón. Entonces, si por ejemplo se da la situación de que llegamos al invierno con
el TTF aquí en dólares por BTU a 70, ¿no? Que sería equivalente, pues multiplicamos por 6 a 420 en barril de petróleo y el petróleo estuviese a 100, pues tiene mucho sentido esta sustitución y entonces veríamos que uno de los mercados tira arriba y el otro abajo, ¿no? Así que creo que veremos bastante sustitución. Aquí he colgado algunas noticias que ya se está viendo esto. Muchas, desde el gobierno, incluso alemán, se está instando a muchas industrias a que hagan este cambio ya, que se preparen para poder en un momento dado pues pasar de una a otra de forma casi indistinta y aliviar un poco la tensión, que igualmente creo que la veremos. Ya vimos el invierno pasado, sobre todo en marzo también, algunos picos en el TTF, que aquí he colgado un gráfico que sí que es en euros por megavatio hora, pues seguiremos viendo estos picos, pero claro, para que nos hagamos una idea, si se va a 500, estaríamos hablando entonces, no sé, de $700 el barril valente de... Albert, yo lo que estás diciendo me parece súper plausible, es decir, que igual no vemos esos 500 del CAPI, y vemos solo un 200 o un 180 así estable, pero ten en cuenta que... Ojo, yo hablo de picos, de 500. Sí, Yo digo que igual no vemos esos picos, pero lo que vemos son picos del petróleo a 200, entonces, porque el petróleo no es un mercado que esté bollante, que le sobre producción, que sobren reservas, que sobren tankers. Es justo lo contrario. Lo único que tiene el petróleo de ventaja sobre el gas es que es más fácil moverlo dentro de lo que cabe. Es un mercado menos local que el gas, pero no es tan bollante de producción, como dice Ciprés. No, han fallado, la OPEP ha vuelto bueno, a fallar. En la OPEC hay unos problemas, o sea, eso es una casa de putas total. Sí, no es que lo sacan, y por ejemplo decían, creo, hay una cosa muy interesante, de hecho, del tema de Afentra, que ya lo hablaremos a futuro, pero los dos países que creo que hicieron más más fallo respecto a la producción que tiene, su cuota, Nigeria y Angola, precisamente. Sí. ¿Sabes? Entonces, el tema de Angola es muy interesante porque, claro, lo interesante que lleven empresas tipo Afentra con gente de Occidente es que a un nivel de técnicas de producción para mejorar los pozos y demás, obviamente, ¿sabes? Están mucho más avanzados que lo que son la gente de allí local. Entonces, hay un incentivo muy grande para venderles cosas a esa gente porque te aseguran subir la producción, lo cual a ellos les beneficia, ¿sabes? Pero eso, bueno, es un long shot, en cierto modo, pero es algo muy interesante a tener en cuenta. Sí. Correcto, lo que decís también, el mercado del petróleo ya vemos que está muy tensionado. Esto ya lo habéis comentado muchas veces y daría para otro programa entero, ¿no? Pero al final de la divergencia que hay entre el mercado de papel, el financiero y el físico, pues se está agrandando. Y esta sustitución lo que haría es tensionar más un mercado que ya está muy tensionado y también el del carbón, que es muy interesante porque cotizan aún más baratas que otro tipo de empresas, se les da valor terminal cero y entonces es un mercado que también se verá muy soportado por esto, ¿no? Ahora lo veremos. Y esta cuenta que también recomiendo seguirla, al final es un analista de energía, Giovanni Staunovo, que dice que bueno, no en este tuit exactamente, pero que este cambio de gas por oil podría suponer entre 500.000 y 1 millón de barriles más diarios de demanda al día. Entonces, eso sería tremendo, ¿eh? Si no recuerdo mal, la demanda mundial son sobre 100 millones al día. Sí, 100, 110. Exacto. O sea, tú piensas que si se entera Raúl que debe estar en la playa de Murcia, de lo que acabas de decir, igual deja ahí la toalla y se va a casa a ver si le abren el broker el domingo, ¿eh? Es que parece muy poco para los que lo ven desde fuera, ¿no? Es decir, dicen un 1%, no es nada, pero bueno, ya también lo habéis explicado muchas veces que los mercados de commodities no funcionan como otros, sino que aquí cualquier mismatch marginal de entre demanda y oferta hace que el precio se dispare totalmente. Claro. Sí, es un tema que no es lineal y entonces la gente tiene que entender eso, me refiero, no es en plan, bueno, un 1% de diferencia, pues no pasa nada. No, es que esta curva del TTF que se ve aquí. Exacto, es que el TTF lo enseña muy bien. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si tú vives en una ciudad y hay 100 chicas y 100 chicos en edad de merecer, ¿qué ocurre si quitas una chica? Sí, exacto. Hay un problema. Pues ¿Qué va a pasar entre los 100 que están al otro lado? Hay un problema. Hay un problema. Hay violencia. Sí. ¿Hablamos de violencia? Violencia. Hablamos que la única reacción racional es la violencia. Puede ser. Vamos a dejar al veranda, que sí. Está muy bien explicada la analogía, sí, justo. Una pregunta, Albert, por curiosidad, también supongo que también llevas oil y también llevas carbón.
carbón, justo. Bien. Esta slide del carbón, que justo es para comentar esto, le he llamado, ¿no? Como lo de not all men are created equal, pues no todo el carbón es igual. Sí. En todas las commodities hay cierta diferenciación en estas energéticas, me refiero en calidad, ¿no? Pues hay algunas refinerías de petróleo que va mejor pues con petróleo más pesado, están preparadas para eso, otros petróleo más ligero, en general preferido, más o menos contenido de azufre. Bueno, hay pequeñas diferencias que obviamente marcan distintos premium sobre un base, ¿no? Y en el carbón es uno de los más pronunciados. Hay un carbón que es de alta calidad y otro que es peor. Aquí sí que recuerdo que habéis comentado Geoenergy alguna vez. Sí. Carbón indonesio, pues este sería carbón malo, para entenderlos, ¿no? Es Que sea carbón malo, malo, sí, pero, sí, sí. pero no es premium, ¿no? Es un carbón malo de poca. De hecho, dentro poder de que en calorífico. Indonesia es Sí. así, el de Geo es así, ¿sabes? Sí, es malo, representativo Sí. y que, no claro, tiene también nada de tienes que malo que sea pensar. así, simplemente pues el precio al que se paga es otro, más ¿no? bajo. Pero precisamente, claro, es muy interesante porque precisamente en un mercado normal o incluso en el mercado cuando está muy deprimido del carbón, obviamente hay un premium claro que se paga, ¿sabes? Sí. Por el carbón bueno. Pero claro, cuando entras en un mercado roto, es que incluso por el carbón malo se pagan barbaridades. Entonces, al final, el kick es mayor para el carbón malo en este caso que para el bueno, en cierto modo. Sí. Y de hecho hace falta más cantidad, claro, como dices. Claro. Entonces, Encima, claro. muy relevante y por eso lo pongo también porque una de las noticias que ahora ha pasado un poco por todo es la del ban en el carbón ruso, ¿no? Se ha puesto el foco en el gas, que obviamente es donde hay que ponerlo, es lo más relevante para nosotros, y luego en el petróleo, pero también está detrás el carbón, que nosotros importamos muchísimo carbón de Rusia. Y el carbón de Rusia, después del australiano, es de los mejores, es un carbón premium. Entonces, esta oferta, al menos por nuestra parte europea, otros países seguramente se aprovecharán, ¿no? Y me viene a la mente India o China, que también están aquí marcados, pero nosotros habrá que sustituirlo. Entonces, esto puede dar oportunidades o ideas a alguien para mirar también este efecto que se puede dar si hay un switch del gas a otras fuentes energéticas. Vale, y ahora quiero pasar realmente a donde veo una de las oportunidades más interesantes para jugar la historia del gas, que en el gas americano. Este es el precio del gas. Si os habéis fijado antes en la comparativa que hemos hecho en la tabla de equivalencias energéticas entre el europeo y el americano, hemos visto que está pues 6-7 veces por debajo. Esto es una brutalidad y existe un arbitraje aquí. De hecho, otras muchas empresas que también en la comunidad value española pues son muy seguidas de transporte de gas natural licuado, etcétera, se han beneficiado de este arbitraje para exportar gas barato de Estados Unidos y hay una demanda muy alta en Europa y también en Asia que entraban un poco en una guerra de precios entre ellas para ver quién se lo quedaba. Aquí vemos de dónde nace esta diferencia en precios, porque no siempre ha sido así. Aquí, en la primera gráfica de todas, la que dice Oil Gas Ratio, vemos que solo llega hasta el 98, pero bueno, si vamos al pasado, pues sigue igual, porque Estados Unidos hasta bastante recientemente ha sido un importador neto de gas. Es decir, no cubría toda su demanda con la propia oferta nacional y entonces el ratio entre petróleo y gas estaba en 8. Hemos dicho que la teoría debería ser un 6 y aquí está en 8. Si vemos los precios debajo, pues había picos, a veces a 14, 15, que también es más o menos el precio que hemos tenido aquí en Europa. Como decíais antes, en Quistos, cuando se hizo inicialmente la inversión, pues era 15, 20. Eso es. Sí. El estudio, de hecho, creo que pero no 20, esos ¿no? 15, no esos 15. Porque claro, eran 15 del TTF. Ah, del TTF, sí, tiene razón. Claro, eso es mucho más, Claro, Sí. era hundido. O sea, vale. no Sí. E incluso eso, tienes razón. Pues mira, contando que es BTU, que está leyendo mal, pues si aquí estamos, por ejemplo, a 12 y decimos que el ratio era 8 veces, entonces esto estaba haciendo como si fuese un petróleo a 96, ¿vale? Que en 2006 a 2008 pues aún estaba por debajo el petróleo de esto, pero aquí es donde hizo la subida, el último ciclo, digamos, grande, y entonces vemos que más o menos tiene sentido los precios que había. El tema es que en 2010 empieza uno de los eventos más importantes que ha pasado en la historia moderna de la energía o tal vez en la historia en general de la energía, que es la revolución del shale en Estados Unidos.
consiguen con una nueva extracción de una fuente que ya se conocía, que era el shale oil, pero de forma económica y masiva, y esto distorsiona totalmente los precios. Estados Unidos se vuelve un productor gigantesco de gas, de hecho siempre está en el top 3, pues pasa a ser incluso el número 1 y se vuelve un exportador neto. En vez de importar, exporta. Esto lo que produce es lo que decíamos antes de los 100 chicos y las 100 chicas. En el momento en el que a ti te sobra gas para sacar y aún no tienes una capacidad de... Porque el problema instalada, es claro, obviamente la infraestructura tarda. Claro, exacto. Esto lo decía Ara Wayne, dice, el problema del petróleo es que sí que se transporta fácil, pero el gas no tanto. Entonces, no tenían una infraestructura de LNG y de tuberías, que son al final las dos principales formas de transportarlo tan desarrollada, y esto lo que produce es que este exceso de gas en Estados Unidos, pues hace que el ratio pase a ser 20-1 y los precios, pues aquí lo podéis ver, ellos han estado comprando el gas a 2, a 3, es decir, regalado el equivalente a $18 el barril de petróleo. Vale, entonces aquí ahora estamos viendo que hay un pico nuevo, que ellos venían de un gas muy barato y ahora está empezando. Claro, porque entre otras cosas, aparte de las prohibiciones, la industria del shale es una consumidora de capital muy grande. Sí. Entonces las subidas de tipos de interés también la va a perjudicar bastante. Se le juntan dos cosas. Bollante ahora mismo. Claro. Correcto. El shale está de capa caída y ahora veremos por qué, ¿no? La primera, una de las que comento siempre es que esto afecta en general a todo el mundo de la energía y son las ideas que ya hemos comentado aquí muchas veces y es que es una industria a la que se le ha privado artificialmente de capital. Sí. No se podían financiar, no había apetito inversor por las temáticas ESG, etcétera, y además se le ha juntado con que esta extracción no convencional de gas hace que el crecimiento de estos pozos sea mucho más rápido que en otro tipo de explotaciones más tradicionales. Entonces, privarlo de capital hace como bola de nieve, pero al contrario, en vez de componer, descompone, ¿no? Decaen muy rápidamente los pozos y ahora entonces aquí vamos a ver cuál es la idea de por qué este gas barato puede que se acabe y qué supondría esto para el mercado del gas. Mira, aquí he puesto primero arriba a la derecha una gráfica en la que es la producción de Estados Unidos. Sí. Y entonces vemos pues cómo hasta 2007 una cosa y aquí empieza una revolución totalmente que lo que ha hecho es multiplicar esto por 6 su producción en la shale, o sea, una barbaridad. Y esto va junto a la tabla esta de debajo en la que se ven las importaciones y exportaciones netas, ¿no? Tenemos la producción, el consumo, la producción sería el azul, el consumo el naranjita o marrón y aquí abajo pues las importaciones. Esto es el 0 y aquí vemos que son exportadores y antes que eran importadores. Desde 2016 son exportadores netos. Entonces aquí lo que vemos es que todo el crecimiento de este gas se concentra en algunos campos sobre todo, ¿no? El más reciente y el más grande es el de Marcellus, que todo el crecimiento del shale realmente americano en los últimos años ha venido de aquí y una parte también en el Permian y después también quiero ver este de Haynesville, que son bastante relevantes. Los dos primeros superpozos, digamos, o supercampos gigantes que tenían los americanos, que son este de Barnett y Fayetteville, tienen una curva muy clásica de producción de energía, ¿no? En el petróleo pues vemos también este tipo de curvas y en el gas. Lo que pasa que en este caso es más rápido. Para que nos hagamos una idea, pues los grandes campos saudíes llevan 50 años, es probable que ya estén también en esta parte de meseta, pero no decaen tan rápido como el shale. Aquí vemos que la producción hace pico y después cae muy rápido. Y estos son los perfiles de los dos en los que ahora se está basando todo este crecimiento, ¿no? El de Marcellus y el de Haynesville. Aquí no se ve muy bien el gráfico, pero ya en el último año esta producción es plana, ¿vale? O sea que sí que nos estaría o parecería indicarnos que está llegando a una fase de meseta. Todas las, digamos, sitios premium que tiene el shale son los que primero se explotan porque son los más fáciles de acceder y además los más económicos. Obviamente, si lo sacas fácil, pues sacas mucho más beneficio. Entonces, todas las mejores localizaciones ya han sido explotadas. Ahora lo que quedan pues son las más marginales. Esto lo que hará es que incluso, aunque ahora se invirtiese mucho más capital,
que vemos que las empresas no están por la labor, pero bueno, si se quisiese, además del lag temporal que llevaría en aumentar esta producción, pues seguramente ya no sería tan fácil, ¿no? Por mucho capital que metas aquí ya en Barnet o en Fayetteville, pues ya estás un En las poco... últimas. Mal, Sí. vamos Estoy mal, teniendo ya. un déjà vu con la presentación del gas americano que nos hizo Tatín, Sí, ¿verdad? sí, Son Sí, me las estoy cosas acordando de que eso. tuvimos. Recomendaría a todos los que estén viendo este vídeo que si quieren profundizar en gas americano, vean el análisis del mercado de gas americano con Tatín, porque espectacular vídeo. Sí. Seguramente también haya leído, sí, porque estos son unos modelos, se haya apoyado también Sí, en estos exacto, que son lo de dijo. Gering Claro. and Si es Rosenbach. que yo creo que son los mismos gráficos. Sí, es Sí. probable, ¿eh? Porque esto es de hace un trimestre, o sea que... Sí. Sí, Vamos, su- es una básicamente bastante su reciente. tesis se basa en que, si puedes ir a la página anterior, su tesis se basa, si vemos la gráfica de arriba, la de los colorcitos, en que de todas esas hay unas cuantas que están claramente en declino y hasta ahora se aguantaba, especialmente con Marcellus, tirando de todos, pero si Marcellus no tira, entonces nada tira. Me refiero, Claro, eso es. y ahora parece que Marcellus, cuanto menos, está llegando a una meseta. Y claro, como eso no solo se confirme la meseta, pero como hay un declino de Marcellus, claro, te vas a tomar por culo, básicamente. Claro, y además muy rápidamente, sí. Sí. Este es un modelo propio de este fondo de inversión que tienen siempre una visión muy interesante en el que ellos dicen, oye, en el momento que se consume el 60% de las localizaciones, ya vas para abajo, ¿no? Y entonces linealizando, pues, qué es lo que pasa en Marcellus y no he puesto el gráfico de Hainesville, pero también nos dicen que ya estamos acercándonos mucho y muy rápidamente a este momento 60. clave. Entonces, Vale. en el momento en que esto pasase, por lo que decíamos de los 100 chicos y las 100 chicas, la convergencia no sería de que hoy está 8 y mañana 9 y dentro de un mes a 10, etcétera, sino Eso que hoy es. está 8 y mañana está 30. Eso es. Eso es lo que nos planteó muy detalladamente Tatín cuando hablaba sobre el gas natural en Estados Unidos. Ese riesgo. Gran vídeo, gran análisis Sí. ese. Ahora nos ha salvado esto que pongo aquí, bueno, nos ha salvado, que es el accidente, un poco En Freeport. con otras explosiones, Accidente pero bueno, sí. /sabotaje intencionado. Aquí ya no, ya cada uno que Aquí ya, la conspiranoico exactamente. que quiera ser, pero de Freeport, ¿no? Que es una de las terminales de exportación mayores de Estados Unidos y con esta explosión que ha quedado fuera de combate, ahora parece que hasta octubre, pues el gas No, pasó de noviembre. 9 a 5. Noviembre, ¿no? La han alargado pues hasta No, noviembre. eso es la teoría del Capi. Ah, vale. Digo, porque ellos han dicho octubre, veremos entonces A ver. si es lo de noviembre, pero entonces, claro, esto va a aliviar un poco la presión. Pero... Tienes que pensar que en noviembre hay elecciones en América. En América, en general, hay elecciones 2 veces Sí, cada 4 son años, que son mid-cycles. las presidenciales y los midterms, ¿vale? Entonces, como puedes imaginar, uno de los principales problemas que tiene ahora Biden, bueno, aparte de que está senil, es que la inflación obviamente es un problema un problema enorme. Entonces, claro, uno de los drivers principales de la inflación, aparte de la gasolina, como puedes imaginar, es el gas. Entonces, dejar Freeport fuera de combate hasta las elecciones supone que hay mucho gas que se iría fuera de Estados Unidos, que se tiene que quedar forzosamente en Estados Unidos, lo que implica un respiro para el precio del gas, lo cual es muy bueno para él a nivel electoral. El problema que han tenido es que ahora este verano, o sea, si ellos, o si esto fuese planeado, o si aunque no se ha planeado, da igual, dada esta suerte, digamos, que han tenido, correcto. Lo ideal es que ahora hubiesen construido muchos inventarios, que este superávit que supone Freeport, pues les hubiese ayudado a llenar todo. El tema es que como ha hecho mucho calor, no ha pasado. Sí, se lo han gastado en aire acondicionado, pero a lo que voy es, si tú eres el gobierno americano y tienes que dar, obviamente, una serie de permisos, ¿sabes? Tienen que ir ahí parte de la administración pública a decirte, ok, Freeport está ya para ir funcionando, ¿vale? Tú cuando vayas en octubre les dices, oye, esas tuercas apriétamelas bien, eso otro me lo cambias, esto no es seguro, venga, vuelvo en un mes. Y cuando te das cuenta te abren a mediados de noviembre, para las elecciones vas de puta madre y a la hora. Y esto, lo gracioso es que esto yo lo dije, si os acordáis, Ciprés, esto yo lo dije cuando decían que iban a abrir en agosto, ¿sabes? Decían, no, esto se abre en agosto. Y dije yo, esto no se va a abrir en agosto. Y luego ya dijeron en octubre, y claro, de octubre a noviembre un mes, pues no pasa nada, ¿sabes? A ver, yo lo que estoy viendo, Capi, con lo que nos trae Albert, es
llevo pocas afentras, tío. Porque si Marcellus empieza a flojear, entonces será Estados Unidos el que tendrá que tirar de diésel en lugar de seguir usando ¿El gas. switch? O, ¿El gas to oil switch? Sí. claro, Ya lo el están switch. haciendo en New England, ya están preparados para eso, porque ahí tienen problema de infraestructura para que llegue, o sea que no es ninguna locura. Claro, pero es que entonces eso, es que el mercado de petróleo no tiene opción de generar ahora. El millón que va a necesitar de más Europa, ya mal. Pero si le sumas otro millón americano, entonces alucina, ¿eh? O sea, Sí. no, Sí, no ya. hay de dónde sacar, ¿eh? Y como no han hecho inventario, de hecho es lo que decía, que ahora cayó de 9, que estaba a 5 con lo de Freeport, pero es que ya está otra vez a 9 y aún no está Freeport. Y estamos en agosto, entonces. La segunda derivada, que esto lo has tú antes, Ciprés, es la crisis de la comida, ¿no? Porque uno de los principales inputs que necesitan estos crops, bueno, estas cosechas son los fertilizantes de nitrógeno, que hasta ahora, bueno, se derivan del gas natural y entonces los americanos tenían una ventaja estructural. Muchas plantas en Europa ya no producen y las americanas, en cambio, se benefician del precio alto Claro. del output, pero tienen el input barato. Pero si esto converge, bueno, vamos a ver entonces cómo se paga este fertilizante. Sí que sé que el fertilizante es importante, pero el fertilizante, yo que soy agricultor, te digo que al final es un coste, bueno, está ahí, ¿vale? Lo que es brutal para la agricultura, lo que sí que es un coste muy, muy, muy serio, es el gasoil. El gasoil de los tractores, de la maquinaria. Para mover los Esas tractores. máquinas comen una cantidad de diésel que alucinas. Y si le pones los precios que están hoy en los Estados Unidos, los agricultores tienen que estar pasándolo muy, muy mal. Porque el fertilizante puedes decir, le pongo un poco menos. Pero la cosechadora tienes que mover, el tractor tienes que seguir arando, tienes que seguir transportando el camión, las patatas, el trigo, todo. Y ese coste tiene que estar siendo brutal en estos momentos, ¿eh? O sea, pero sobre todo por el petróleo. El petróleo es el gran tapado de la agricultura. Por eso decían, ¿no? Que la revolución verde es todo petróleo, que tiene gracia. Claro, es que la revolución verde fue fertilizantes en abundancia y productos químicos para tratar las plagas, que eran un problemón antes también. Cuando la gente oye revolución verde se piensa que se están poniendo placas solares. No, es que recubrieron la tierra de cultivos, por eso se llama revolución verde. Lo de verde no tiene, de comida. O sea, verde ecológico no tiene una mierda, por decirlo así. De comida barata y segura, porque la comida antes no era segura. O sea, antes no había abundancia. En Europa cada 20 años había una hambruna, se morían cientos de millones de personas de hambre cada 20 años hasta el año 1800 y pico, 1900. Perdón, Albert. No, digo que justo vi un gráfico ahora hace poco también, un estudio en el que todo el aumento de producción de agricultura de los últimos, o sea, la ganancia, digamos, en yield de estas cosechas de los últimos 5 años correlacionaba el 90% con el aumento de aplicación de fertilizantes. Entonces, aunque no sea tanto coste, digo, si hay escasez como de eso, Sí. Esto era todo. A ver, que una cosa es como decía el Capi, no es lo mismo que te doble que te multiplique por 10, ¿vale? Si te multiplica por 8 por 10 el precio, cuidado, porque entonces ya es otra cosa, ¿eh? Pero bueno, que sí, es importantísimo. O sea, tenemos que asumir que el rally que se ha pegado el petróleo en 2021-2022 nos va a afectar en la comida en 2022-2023. Sí. ¿Sabes? Sí, va con retraso, pero... Claro, viene con delay. Sí, esto era toda la presentación, ¿eh? Si queréis dejo de compartir y comentamos, o si queréis alguna pregunta, alguna de las slides, o de gente que lo esté viendo. Yo lo que haría sería decirle, podemos ir hablando, pero decirle a la gente que nos esté viendo que si tiene preguntas, en general es el momento. Hay 200 personas siguiéndonos. Yo tengo una pregunta. Dale, Capi. Sí, no, lo que iba a decir, no sé si quieres comentar o no, me parece bien si no lo quieres hacer, pero ¿cómo estás jugando tú a un nivel personal la potencial subida del Henry Hub? Sí, no, claro, sin problema. Mira, yo hasta ahora he aprovechado bastante la subida de los fertilizantes, primero para aprovechar el arbitraje entre los dos mercados. Los márgenes han explotado porque, ya te digo, muchas plantas aquí en Europa no pueden operar ya. Y entonces lo primero como he jugado el arbitraje,
era con fertilizantes. Y ahora la posible convergencia o al menos el encarecimiento del Henry Hub lo estoy jugando pues con algunos productores directamente de gas de ahí, sobre todo, esto es lo más relevante, con carbón, porque es el más barato. Para que nos hagamos una idea, mira, si se mantuviesen un precio algo menor, pero no importa, aunque se vaya a 30 o converjan a 20, yo no digo a 50, ¿vale? Entonces, esto estaríamos hablando de multiplicar por 6, en petróleo estaríamos hablando de 120, pero en carbón sería en 400, que entonces es lo que ahora está, el más premium, ¿no? El Newcastle Coal. Entonces, cualquier convergencia de esto soportaría niveles de precio un poco inferior, no me importa, de los del carbón, de los que tiene ahora. En cambio, para el gas, que ya está suponiendo un estrés, o el petróleo, deberíamos ver primero una subida y otra vez ya las cantinelas pues, de destrucción de demanda, de impuestos, etcétera. Entonces, yo creo que el que está volando bajo el radar, porque es el más económico con diferencia, es el carbón. Y además, como solo están a una vez beneficios, muchas ya sin deuda, es decir, lo mismo que estamos viendo como conquistos, pues hay muchas empresas que ya tienen programas de recompra activa, de dividendos, sin deuda, etcétera, y que solo tienen valor terminal 0 dentro de un año. Juegas con las americanas, entiendo. No, australianas, aunque ahora con un royalty que han puesto es un problema, y luego sí, de americanas tengo algo también, sí. Sí, lo hemos seguido con el tema de la royalty que pusieron en esa región, que bueno, es la región que más produce, ¿verdad? Entonces, el mejor carbón del mundo, la región que más produce, ¡pum! Royalty. Sí. Hay una pregunta para ti, Albert. Miguel Ángel Sanz Vidal te pregunta: ¿podría USA revertir la situación abriendo nuevos pozos? Y si es así, ¿en qué plazo? ¿O directamente se están quedando sin reservas? No sin reservas, lo que pasa, las mejores localizaciones ya están explotadas. Entonces, lo que habría que hacer es, no hay ningún, digamos, gran proyecto en pipeline. Lo que habría que hacer es realmente ponerse otra vez a explorar y a explotar, ¿no? Entonces, esto lleva, lo primero, dinero, hace falta. Habría que ver quién financia esto, si se revierten políticas de financiación de bancos, si hay apetito inversor o si las empresas cambian su enfoque y realmente van a crecer. Lo último, ellos están diciendo por activa y por pasiva que no. Obviamente, con el tiempo, con estos precios altos, pues habrá nuevos pozos, etcétera. Pero a nivel suficiente tamaño como para revertir esto a corto plazo, no lo veo. La única otra forma que tienen de parar esto es frenar un poco su expansión de terminales LNG, pero está pasando todo lo contrario. Ellos están intentando aumentar su capacidad de exportar. En el momento en el que esto supere, o sea, ya no haya superávit, pues veríamos la convergencia muy rápida. Es que claro, la tentación es enorme porque saben que van a poder vender gas caro a Europa durante 20 años. Sí, o más. Pero en cualquier caso, la probabilidad de encontrar otro Marcellus dentro de Estados Unidos es muy difícil. Y si no está en Estados Unidos, podría aparecer un Marcellus, yo que sé, en Argentina o en Brasil. Pero claro, ahí habría que construir toda la infraestructura, las tuberías. No es mucho tiempo. Y no se construye como en América, me refiero, que puede haber no de mamoneo, ¿sabes? Sí. Bastante grandes. Y una cosa de la que yo sí puedo hablar, porque lo sé, porque me toca de cerca, tema financiación en Estados Unidos, los bancos, la financiación va a ir a menos, no más. O sea, eso... Y los permisos, como decíais antes, que no están dando, de hecho están revocando muchos para infraestructura y para exploración. Sí. Eso es. No sé, es bastante alucinante esto. Esto es bastante alucinante, pero es así. Hablando de cosas alucinantes, veo pregunta por aquí. Enrique García dice: ¿podrían los holandeses nacionalizar Kistos si se va el TTF a 500? Esta te respondo yo mismo. Por poder, podrían. Pero, ¿qué sentido tendría que hicieran eso? Cuando nacionalizan algo, la idea es aumentar la producción. No van a aumentar la producción. Si a la vez que te dicen que los M's que no los desarrolles. Exactamente. O sea, es un tema, a ver, tenéis que entender una cosa, es un tema de oferta y demanda, es decir, es un tema de oferta, porque, claro, parte de la oferta la cubría Rusia. Si quitas todo eso fuera, en el Mar del Norte hay el gas que hay, y esto no es como puedes nacionalizar lo que quieras, que no va a hacer que salga más gas. Claro, no es una fábrica de papel higiénico. Venga, pues pones otro turno más, ¿sabes? O le das a la máquina más rápido y ya está. O sea, el gas, tienes que hacer inversiones de años, meter muchos millones para que salga. Entonces, si nacionalizas Kistos, sí que va a bajar. No va a mejorar nada. A ver, puede pasar, ¿eh?
Es decir, tal y como está el tema social y político en Europa, que es bastante lamentable, eso puede llegar a pasar. Lo que pasa es que el tema ya no será... O sea, eso provocará una corrida de Hombre, dinero aparte, huyendo de Europa Sí. monstruosa, ¿eh? O sea, aparte no... no solo eso, Kistos no es una empresa holandesa, es una empresa británico-holandesa. Si Claro. nacionalizas la mitad de Kistos, los ingleses se van a quedar de manos cruzadas diciendo caballeros. No sé, es improbable. Yo lo veo improbable, pero sí que hay que estar siempre muy atentos a esta gente porque son muy peligrosos. O sea, eso es así. Sí. Esto hablé con el Capi el otro día, de hecho, que, claro, las jurisdicciones que hasta ahora se han dado como premium o seguras y que la cotización así lo refleja, bueno, no es caso de Kistos, pero me refiero, por ejemplo, en Petróleo Canadá o Estados Unidos, son las más expuestas a estas malas políticas y las que es más probable que en un acto populista, pues, veamos los impuestos, etcétera. Y otras tradicionalmente reconocidas como más arriesgadas, con valoraciones ridículas y que están dando rendimiento y oportunidades como Brasil, que son increíbles, porque ahí vas de la mano del gobierno, no en contra para entendernos. Otra pregunta. Nos dice Xavier, ¿qué fondos de inversión basados en gas, carbón y petróleo con bajas comisiones son interesantes para invertir? En general, en Momentum no solemos hablar de fondos precisamente porque hacemos stock picking. ¿Pero conocemos alguno? Albert, ¿puede ser que conozcas alguno? Yo de materias primas, si se puede decir algún nombre aquí, a mí me gusta mucho claro. las ideas siempre y leer las cartas por lo menos, no digo que sea para todo el mundo, pero sí las ideas, los de AZ. Haz valor, sí. Sí, me gusta mucho, siempre creo que son adelantados y esto vienen hablando de estos temas ya hace muchos años y yo creo que está bien siempre leerlos. Estamos intentando robar esa pera, te lo confirmo, Ciprés. Grande, Capi. No, me he escrito con ellos unas cuantas veces, lo que pasa es que tuvimos mala suerte porque justo la última vez que hablé con ellos por email fue como a primeros de agosto, pero claro, ya sabes que en agosto en España para todo. Entonces, claro, no me voy a poner a mandarles emails ahora, ya espero a septiembre, pero eso estaba, no voy a decir avanzado, pero sí un poco encarrilado de cara al menos. Está el Capi desatado tirando peras y llega el mes de agosto, ¿sabes? Ya. Ojo que se vienen en septiembre cosas bastante serias. Sí. No puedo contar nada, pero sí, o sea, una cosa bastante Venga, brutal. hacemos... Y espera, también hay que hablar de Gabriel, ¿eh? Obviamente Gabriel Kistos es una posición muy importante. En su momento tuvo petróleo y sí que es verdad que lo vendió, iba con bastante IPCO y la vendió, digamos, con lo que yo siempre llamo el dinero fácil, ¿no? El primer arreón que siempre se pega cuando empieza un ciclo así. Y bueno, Edgar también lleva mucho oil and gas porque sus dos primeras posiciones son Kistos y es Serica, ¿sabes? Entonces, de las que yo sé es lo que más lleva, pero también yo siempre digo que yo no tengo mucha idea de los fondos que hay en España porque no es algo que suele seguir mucho. No es nuestro focus, precisamente. No, me saca sinceramente de Esteban, de AZ Valor y de esos dos que te dije y demás, y tampoco conozco tanto. Algo de Oros también, ¿sabes? Por Alejandro cuando vino, pero no conozco mucho más. Bueno, vamos a cerrar con una pregunta que creo que es muy importante. Enrique García dice, Capi, ¿compramos una botella de 4 palmas con el Divi de cada acción de Kistos? Con el Divi, bueno, 4 palmas hay que comprar siempre, me refiero. ¿Quieres comprar una botella? Sí, a ver, regálamela, ese es el tema. O sea, Enrique, yo estoy abierto. Si no es de 4 palmas, mira. ¿El amontillado regalado sabe mejor, Capi? Sabe mejor, sí, siempre. Claro. Sí, porque es como una victoria. Es el cariño de la gente. Me han regalado unas cuantas botellas de amontillado y siempre soy muy agradecido. Me han regalado vino también y demás y siempre soy muy, muy agradecido con eso. ¿El Capi más emocionado? Sí, y más disfrutón en ese sentido. Pero también digo a la gente que obviamente una botella de 4 palmas, bueno, está en 100 euros y tal, y puedo entender que es mucho dinero. Pero en relación calidad-precio mismamente un 2 palmas, el 2 palmas es una locura. ¿Sabes? O sea, yo casi prefiero relación calidad-precio en 2 palmas que un 3 palmas. Vale. Entonces, ahí lo dejo. 4 palmas es para las bodas. El 4 palmas es como, a ver, el 4 palmas hay un punto en el que dices, vale, está brutal, es algo único, pero en plan dices, 100 euros por esto cuando tienes el 2 palmas igual a 25 euros o algo así. ¿Es el amontillado más value? ¿Podríamos hablar?
¿Cuál? ¿El Dos Palmas? El Dos Palmas, el Dos Palmas. De Las Palmas a mí sí me parece el más value. De los amontillados no, para mí el amontillado más value es el de Gran Barquero de Córdoba. O sea, esa botella que te sale a, no sé si son 15, 20 euros o algo así, eso es una locura. El sitio donde aprendes de inversión y de amontillado. Eso Vamos a ir es. cerrando hoy, que tenemos vacaciones a las que irnos, y como bien ha dicho el Capi antes, las vacaciones donde más preparamos cosas para tener la próxima temporada. Os voy a pedir, porque hay 200 personas viendo este vídeo, pero solo veo 100 likes. Os voy a pedir que primero, por favor, bendito, golpeéis ese botón de like para que a YouTube le guste y su algoritmo nos masajee y nos mande por todas las partes. El cariño del Mundial, algoritmo. cariño. Los que no estéis suscritos o suscritas, que sabemos que sois un 15%, suscribiros, por favor. Si queréis ver más vídeos como este, con un nivel espectacular como el que nos ha traído mucha calidad hoy, mucha calidad, pero no, o sea, pero es que Albert Millán y Tremendo otros Albert. invitados de Postín que volverán a ver. Pero es la primera, pero no será la última que te tendremos por Te aquí. veremos en la próxima temporada, ¿no? Sí, igual están esperando para suscribirse a que digas ya alguna frase en catalán, Capi. Ostras. Yo sé que muchos lo esperan, ¿eh? Me lo han puesto. Sí, te lo han puesto. Mare meva. Albert Cusetas. Ven cusetas, ¿eh? La próxima temporada va a ser... Bueno, traemos cosas muy buenas en la próxima temporada. Veréis un pequeño remozado estético, un pequeño remozado interior, pero sobre todo lo que no va a cambiar, lo que va a seguir siendo, va a seguir estando siempre arriba, va a ser la calidad del contenido y la calidad de los invitados, a los que os tenemos mal acostumbrados en Momentum. Porque es lo que podemos decir que estamos mal acostumbrando a nuestro público con una calidad espectacular, pero así somos. La semana que viene o la siguiente tenéis un programa, nuevo formato que montaremos aquí con José. Estad atentos, que a mí me hace mucha ilusión. Ahí recordarle a la semana gente que viene hay novedades respecto a algo que se viene en octubre. Lo más grande. Lo más grande. Se viene lo más grande. No hemos anunciado todavía, excepto a los miembros del club. Pero bueno, no lo hemos anunciado y menos mal, porque a este paso las entradas, ¿no? O sea, igual no se anuncia jamás, ¿sabes? El otro día estabas tú hablando de esto en abierto cuando no solo sabía la gente del club. Fue bastante divertido. En cualquier caso, sabréis más la semana que viene porque estamos cerrando los últimos pormenores del asunto, los flecos, los flequitos. Los flequillos. Me gustaría recordarle a todo el mundo que el club, Momentum Club, nuestro servicio premium, donde es esto, pero todavía más, el seguimiento es más pormenorizado y el detalle es todavía más fino, lo tenemos cerrado porque se nos ha ido de mano y somos demasiados. Estamos apretados en el microbús. Vamos todos ahí en Hay que en el autobús del IMSEC. Hay que adaptarlo para 2023. Volveremos. Varios microbús. O sea, vamos a durante estas vacaciones, vamos a arreglar un par de cositas en la web, vamos a poner un par de novedades, un par de secciones y un par de arreglos. Y las cosas que vamos a poner es una lista de espera para la gente que se quiera unir al club, que volveremos a abrir en enero. ¿Vale? Podéis dejar allí vuestro correo, donde avisaremos de cuándo se vuelven a abrir las plazas y cuáles serán los nuevos precios y condiciones y demás. Pero eso, recordarle a la gente que el club está cerrado hasta enero. Y nada, con esto creo que podemos irnos, chicos. Pues sí. Pues vamos, pero volveremos pronto y pronto tendremos a Albert de vuelta en el programa. Y todos como hemos dicho, ha sido la primera, pero no será la última. Eso es. Verdadero placer, Albert. Sí, gracias por invitarme. Muchas gracias, Albert. Me ha encantado, ¿eh? Nos vamos y nos veremos, iba a decir en septiembre, pero ya sabéis dónde encontrarnos, que el Discord lo miraremos a escondidas de familia y amigos. José y yo nos quedamos al pie del cañón, ¿eh? Estaremos aquí las 2 semanas, sacaremos contenido y en septiembre empezamos de nuevo, vuelve Raulaso, vuelve el Capi más moreno. Y estaré por aquí moviendo. El Capi más mulato, ¿eh? El Capi mulato. Durante esta semana los entresijos de la web se estarán moviendo con un par de novedades, así que... ¿Tú no serás compañía en los programillas o qué, Wayne?
¿Cómo lo ves? Sí, en principio. Bueno, es que el nuevo formato me has comentado un poco, pero lo tengo... No es secreto, es que lo sé yo secreto, solo. claro, por eso te digo. Tengo un Nadie poco sabe nada, o sea, lo sé yo que lo No estoy sabe montando nada. en casa. Ni Yo le voy vosotros. haciendo preguntas a José porque estoy montando el contenido, pero nadie sabe nada. Va a ser Pero totalmente ¿os vais a sorpresa. montar un freestyle ahí en directo? No, Pues me voy a montar. Él tampoco sabrá nada, ¿eh? Ah, que Sabe él lo tampoco mínimo sabe para nada. que necesito. Pero esto Muy es fan. secreto total. Muy fan. ¿Esto es público o esto es club? No, es público, es público. Es público. Es un programa para hacer Para el público una vez al mes, más o menos. La idea que tengo es que se haga una vez al mes. Para Más el o menos. Pople, me gusta. Para todo el Pople, que creo que va a molar mucho. ¿eh? Pero bueno, Bueno. ahí está. Yo tengo la ilusión. Para Ahí tu está. Tom, ¿eh? La ilusión de Ciprés. A mí, si me invitas, me puedo pasar con una cerveza. Mejor. Siempre es mejor que estés, güey. Siempre es mejor, claro, hombre. Bueno, pues Prefiero con verlo. esto cerramos la tercera temporada y nos vemos muy, muy pronto, ya sea en el programa sorpresa de Ciprés, que ahora ya me ha picado la curiosidad de verdad, o hay un poco de contenido grabado, ¿vale? Que habrá estas semanas para que no nos echéis de menos demasiado. Recordad que estaremos en el Discord disponibles, me refiero, el Discord está disponible, aunque nosotros no estemos, porque estemos dándonos un chapuzón en la playa, el Discord está disponible y ya sabéis que ahora mismo se considera una de las comunidades de inversión más potentes en español, donde podéis hablar con gente de un nivelazo espectacular, no lo siguiente. Para que os hagáis una idea, ¿dónde creéis que nos hemos encontrado, Albert? Ahí estaba. Ese es el nivel. Señores, señoritas, vámonos, nos vemos dentro de un par de semanas.